cristiana. Vamos a atender a los diferentes misterios porque yo creo que todos siempre nos hemos hecho alguna pregunta en torno a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Seguro que hay alguna duda que podemos desvelar esta noche. Y qué mejor que contar con nuestros estupendos asesores. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? De Pues pasión, aquí, ¿no? vestido de nazareno. Vestido de nazareno. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras tú? Pues muy bien. Muy bien. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Hola, muy buenas noches, estupendamente. Viernes Santo, pero aquí estamos. Bueno, Viernes Santo este año cae en la fecha en la que cae, pero aquí estamos siempre en el mismo dilema. En Navidad, porque no nació en Navidad. Y morir sí murió en Semana Santa, pero cada día hacemos bailar la fecha. Con lo cual, bueno, supongo que es uno de nuestros objetivos esta noche, ¿no? Sí, marcar la fecha exacta de la muerte de Jesús, si se puede, por supuesto. Pero creo que es de las pocas cosas a las que nos podremos aproximar científicamente. Porque es tan difícil, fíjate, el fenómeno tan conocido de la Semana Santa, ¿no? Las cosas que ocurrieron en esa semana, esos días, desde que llega Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos hasta que muere, hasta que le crucifican y luego la resurrección. Pero tantos misterios hay todavía. O sea, la historia que yo, como decía la película, la historia más grande jamás contada, ¿no? Pero No, la más enigmática. Indiscutiblemente. Además, es un personaje con una fuerza monumental. Hoy no sabemos ni podemos demostrar de una forma tajante, aunque todos los indicios apuntan a que sí, e históricamente un historiador serio no se atreve a dudar de la existencia de Jesús, pero la misma existencia de Jesús podría incluso ponerse en duda. Sin embargo, eso no ha sido óbice para que haya sido el personaje más influyente en la historia de Occidente y por lo tanto en la historia del devenir del mundo actual, que es su rostro. Pese a que no lo conocemos, pero tenemos un icono suyo, que es la Sábana Santa de Turín. No sabemos todavía si es auténtico y, sin embargo, es el rostro más conocido del planeta. Y todo lo que tiene que ver con Jesús, con el Nuevo Testamento, con la Sábana Santa, sigue moviendo millones de personas. Solo hace falta ver las listas de libros más vendidos de los últimos 20, 30 años. Ahí encontramos por lo menos, solo en España, media docena de clásicos referidos a Jesús de Nazaret que han vendido por encima de los 100 o 200.000 ejemplares. Mínimo media docena de clásicos. Y así podríamos seguir durante muchísimo tiempo. Es un personaje con una fuerza arrolladora, fascinante, sobre el que sabemos aún poco y, sin embargo, nos encandila como si supiéramos muchísimo. Durante 2 horas vamos a debatir en torno a la figura de Jesús de Nazaret. Yo creo que lo que propone Bruno, estamos todos de acuerdo, ¿no, Carlos? Jesús, absolutamente, una de las figuras más influyentes, ¿no? La más influyente sin discusión de la historia de la humanidad, y lo es por una sencilla razón. Al ser, como ha dicho Bruno, la figura más importante de Occidente, lo es también, por ende, de toda la Tierra. Es curioso que Bruno se ha fijado en lo que para mí es el detalle más importante de lo que significa la figura de Jesús como figura, como icono, como imagen. El hecho de que la imagen de una persona que no conocemos, porque no había fotografía, que no hay ninguna representación verídica de él, dado que ningún contemporáneo dejó un retrato y si lo dejó no ha llegado hasta nosotros, sea la más conocida del mundo, significa que el icono emblemático de la imagen de la persona con barba y cabellos largos, como habitualmente se representa, que es, se supone, también la imagen impregnada en la Sábana Santa, ha influido de tal manera en la imaginación de los seres humanos que está muy por encima de cualquier otro personaje histórico, de cualquier religión o de cualquier civilización que haya habido en el planeta. Solo eso demuestra que, como dice Bruno, aun en el hecho de haber existido, imaginemos una situación extrema, su influencia es radical sobre los comportamientos de los hombres, y lo es ahora mismo todavía, dado que hay decenas y decenas de millones de seres humanos que siguen la religión que nació a partir de su existencia en la Tierra. Jesús. Hombre, yo creo que sí sería bueno partir de una premisa que ya se ha expuesto aquí, y estamos hablando de un personaje histórico. Esto que parece algo de perogrullo, sabes que mucha gente lo ha cuestionado, ha pensado que Jesús era un mito, que no tuvo ninguna realidad histórica, y por lo tanto todo el cristianismo pues no deja de ser fuegos artificiales que se habían creado discípulos, ¿no? Eso sí, de carne y hueso. Bueno, yo creo que no, yo creo que soy un poco partícipe del sentir de todos los que estamos aquí, estamos hablando, y vamos a hablar durante estas 2 horas de un personaje histórico que dejó su huella, no solo en los evangelios, sino en muchísimos otros coetáneos que de una forma directa o indirecta pues fueron recogiendo pues ese devenir de este personaje tan extraordinario, ¿no?, que fundó el cristianismo. Por lo tanto, si eso ya lo tenemos muy claro, bastantes cosas de las que vamos aquí a hablar van a tener su cierta lógica, porque de nada serviría decir cuándo nació Jesucristo, cuándo murió, en este caso, porque estamos hablando de Semana Santa, si estuviéramos hablando de un personaje que no hay documentos fehacientes de su existencia. Sí existió, eso hay que dejarlo muy claro,
y para nosotros, y por lo menos para mí, es una de esas figuras emblemáticas, especial y carismáticas desde todos los puntos de vista, con independencia de que fuera uno de los fundadores de religiones. Es de esas personas especiales, esos seres de luz que de vez en cuando aparecen sobre la faz de la tierra y cuyo mensaje, desde luego, se interprete como se interprete, hay que tenerlo siempre en consideración. Preparando este programa, repasaba yo alguna encuesta realizada entre el mundo universitario y, curiosamente, los dos personajes más valorados por los universitarios eran Che Guevara y Jesús de Nazaret. Pero fíjate que la imagen, la imagen del Che Guevara, la imagen icónica, es muy parecida, una copia cultural. Eso es lo que Bernard Mencius llamaba los arquetipos culturales, donde las imágenes de los seres o de las personas se asemejan siempre a determinados patrones que tardan miles de años en configurarse. Mahoma carece de imagen, por ejemplo, porque en la religión musulmana, como sabéis, el criterio sobre las imágenes de los seres vivos es diferente. Pero al tenerla Jesucristo, igual que la tiene Buda, por las estatuas y el simbolismo que crea, es curioso que la segunda persona más reconocida o más valorada, que no deja de ser divertido, dentro del occidente europeo, de un país europeo occidental como es España, sea una imagen icónica de Jesucristo. Así es, así es. Pues yo creo que el asunto promete y vamos a estar durante 2 horas hablando, exponiendo, debatiendo, analizando la figura de Jesús de Nazaret y todos los misterios que le rodearon. Porque aun siendo una de las figuras más estudiadas por todos, exégetas tendrá Jesús, madre mía. Madre mía. Muchísimos, pues, miles y miles de libros. Misterios hay. Por ejemplo, Jesús Callejo, si te parece, podemos empezar precisamente por establecer pues una fecha para hablar de la muerte de Jesús. Nunca nos hemos puesto de acuerdo en la fecha de nacimiento, la fecha de la muerte. Tampoco. Bueno, el nacimiento ha creado muchísimo más polémica, ¿no? Porque se sabe, y eso ya lo hemos comentado alguna vez aquí, que se estableció porque de esta forma se sustituían cultos a dos viejos dioses solares, ¿no? Que era Mitra y al dios Invictus. Entonces, bueno, pues interesaba que fuera el 25 de diciembre para el nacimiento de Jesucristo, entre otras cosas, porque nadie sabía ciencia cierta cuándo nació. Y bueno, pues por intereses económicos, sociológicos y religiosos interesaba que fuera el 25. Sin embargo, en la muerte de Jesús sí hay otros criterios distintos que se han barajado. Entre otras cosas porque cuando hablamos de la Semana Santa no son unas fiestas fijas, porque no se rigen por un calendario solar. Estamos hablando ya de un calendario lunar y de ahí que sean tan variables de un año a otro, y por eso el domingo de resurrección esta vez pues que hay unas fechas que son totalmente distintas a las de otros años. De hecho, si no recuerdo mal, me parece que desde el año 46 no caía un domingo de resurrección un 23 de abril. O sea que eso nos da idea de esta pues volatilidad de las fiestas. Se debe a eso, a un simple calendario lunar que nos estamos rigiendo curiosamente también por ese calendario lunar con el que se regían los antiguos judíos, ¿no? Bueno, pues dicho esto, sí que se han barajado pues de distintas hipótesis, pero con más o menos fundamento científico, ¿no? Ya no religioso como a la hora de establecer la fecha de nacimiento de Jesús. Y en este sentido se han expuesto como dos teorías, desde mi punto de vista, pues bastante creíbles, para decidir cuándo murió exactamente Jesucristo. Cuando digo cuándo, exactamente estoy hablando de día, de hora, de año. Empecemos un poco por desde mi punto de vista, la más creíble, y es la que expusieron en el año 1984 dos científicos de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, llamados Colin Humphreys y William Waddington. Estos dos afirmaron que Jesús murió muy probablemente el 3 de abril del año 33, un viernes, por supuesto. ¿En qué se basaba esta gente? Pues bueno, pues en distintos indicios, ¿no? Parten de la base de que Jesús murió el día antes de que diera comienzo la fiesta anual de la Pascua. Como todos los oyentes saben, está conmemorando el éxodo de los judíos de Egipto. Esta fiesta, de 8 días de duración, se celebra siempre con la luna llena de primavera, durante el mes judío de Nisan, que en nuestro calendario moderno corresponde al mes de marzo o abril. Ya digo que varía un poco por esos ciclos lunares. Ocurrió un fenómeno natural, casi al anochecer, que no hay que olvidar porque sirve para datar cronológicamente la fecha. ¿Cuál fue? Que una luna de un color rojo sangre salió por encima de Jerusalén, bañando el Gólgota con una luz crepuscular. Esto se menciona no solo en los evangelios, sino en un informe que pasó Poncio Pilato al emperador Tiberio. Por lo tanto, los dos científicos se basan en este dato y lo interpretan como que ocurrió un eclipse parcial de luna aquel día. En el informe, que he comentado, que envía Poncio Pilato al emperador Tiberio, le dice textualmente: el sol se oscureció, salieron estrellas en el cielo y por todas partes la gente encendió las lámparas. Está haciendo referencia pues a un fenómeno que ocurrió al mediodía.
en el cual el sol desapareció tras las nubes de polvo gris en una furiosa tormenta de arena que se levantó de pronto, de repente. Esos son como los dos fenómenos atmosféricos más sorprendentes. Conclusión a la que llegan estos dos científicos de la Universidad de Oxford. Pues que entre el año 26 y el año 36, años del gobierno del procurador Poncio Pilato, solo hubo un eclipse parcial de luna al comienzo de la noche y que fuera visible desde Jerusalén. Bueno, pues esa fecha es el 3 de abril del año 33 a las 18,20 horas. Bueno, parece, Bruno, Carlos, inapelable. Pues no lo es. Ah. No lo es, curiosamente, porque cabe también la posibilidad de que en vez del día 3 fuera el día 7. Esa es la otra teoría. Que es la teoría. Con lo Pero cual, no parece... si es el 7, hablamos entonces del año 30. Del año 30, Claro, no del año Es 73. la otra hipótesis, es la otra. que incluso los científicos de Oxford barajaron en su reportaje, en su trabajo en Nature. Ellos fueron, digamos, descartando fechas posibles dentro de esa horquilla que marcaba indiscutiblemente el reinado o el gobierno de Poncio Pilato, y a partir de ahí los 14 de Nisan, que son la fecha en la que se supone, según el calendario judío, que falleció Jesús, se fueron marcando y se fueron posteriormente descartando fechas hasta que se quedaron con esas dos, y luego llegó la posibilidad de que, bueno, curiosa o casualmente, había un eclipse de luna en esa fecha en la que Jesús proponía, pero en la que Carlos, como bien dice, existen todavía investigadores que... Claro. Entonces lo que queda claro es que no tenía 33 años. No, eso en cualquier caso es seguro que no. Yo os voy a explicar ahora el por qué. Es seguro que no tenía 33 años, ni en la del año 33 ni la del 30, porque no nació en el intervalo entre el año -1 y el 1, sino que nació en el año probablemente -4 a -6 antes de Jesucristo. Esta cuestión tan absolutamente... 34, 39 años exacto. aproximadamente. De hecho, las opiniones más actualizadas hablan de que tenía unos 37. Unos Es 37. decir, la razón es muy sencilla. Es decir, aunque no existan registros romanos sobre la crucifixión de Jesús, porque para ellos, y luego lo hablaremos cuando hablemos del juicio, era un personaje insignificante absolutamente, poco más o menos que un agitador callejero, lo que sí que es verdad es que conocemos todos los datos del reinado de Herodes, que era el rey de Judea cuando Jesucristo nació. Sabemos que Herodes el Grande, el que hizo la persecución supuesta a los santos inocentes, murió entre el año -6 y -4 antes de Cristo. Entonces, si nació 4 o 6 años antes de la propia era cristiana, es que no podía tener ya 33 años, pasase lo que pasase. El error, que lo hemos comentado alguna vez, se debió a un monje bizantino del siglo VI, muy bajito, se llama Dioniso el Exiguo, que calculó la fecha del nacimiento de Jesucristo y se equivocó. La verdad es que cuando ya se planteó la posibilidad de revisarlo, que en contra de lo que podría pensar ahora muchos oyentes, no es nuevo, es decir, no se habría hecho ahora, se pensó ya en la Alta Edad Media incluso, el recuperar cuál era la fecha real del nacimiento de Jesucristo, lo cual no era tan complicado porque la mayoría de los países de los que hoy forman Europa Occidental tenían sus propios calendarios. Y la Iglesia Ortodoxa mantenía otro, y es que mantenía que en vez de un 25 de diciembre habría nacido un 6 de enero, como la Iglesia de Armenia. Como no era entonces tan problemático ajustar una fecha, puesto que cada uno tenía fechas diferentes, España, por ejemplo, el Reino de Castilla se regía con la era hispánica, que no coincidía con la era romana, pero tampoco Inglaterra, por ejemplo, tenía una era que coincidía con la romana. ¿Cuál fue el problema en hacerlo? A ver quién coge y cambia toda la historia anterior, sabiendo que tiene que sumarle 4 o 5 años a una fecha, cuando encima no sabían tampoco si eran 4, 5, 6 lo que había que sumar. Entonces, consecuencia, se quedaron ahí en el año 753 de la fundación de Roma, nacimiento, muerte, o bien en el 783 de la fundación de Roma, año 33, o en el 780. Entonces tendríamos a un Jesucristo crucificado, Bruno, entre el arco ese que va de los 37 a los 39 años, más o menos. Bueno, dependiendo un poco la fecha. Si tomamos la primera de ellas, la que proponía Jesús del año 30, pues tendríamos a un Jesús entre los 34, 36, 37 años a lo máximo, a lo que habría que añadir 3 en el caso, una horquilla de 3 por cada lado, en el caso de que falleciera o fuera crucificado. Luego esa será, supongo, otra discusión, de que hubiera sido crucificado en el año 30. Por lo tanto, para hablar a grandes rasgos, hablaríamos de Jesús de Nazaret como una persona que debió de fallecer entre los 34 y los 39 o 40 años. No es una edad de una persona joven, como sería en la actualidad. Si hablamos en aquellos tiempos una persona madura,
figura en plenitud de condiciones y por lo tanto no sería la fecha y la edad idílica de los 33 años, que tiene una simbología numérica y demás, que posteriormente se utilizó y que se sigue utilizando y que es la que siguen enseñando en las escuelas como la edad de Jesús, los 33 años. Pero indiscutiblemente fueron unos cuantos más y eso no hay ya nadie que lo pueda remover, ni siquiera la Iglesia es capaz ya de negarlo con el más mínimo sostenimiento, ¿no? Por mucho que sea capaz de negar ciertas cosas que también son muy evidentes en la historia de la religión. Digo que era muy importante porque hay que tener en cuenta que en la época romana el vivir 10 años más significaba una experiencia inmensa en la vida y un patrón de imagen, de sabiduría a las personas que sobrepasaban los 35 años o los 40, para qué hablar, que hacía que se les viese de una manera distinta. Hace poco me acuerdo que leí un estudio que me llamó mucho la atención, que se ha publicado este año, sobre el problema de la juventud en la Edad Media. La Edad Media era un mundo regido por jóvenes, reyes de 16 años, guerreros de 18, mariscales de 21, con todo lo que eso significa incluso de impulso, agresividad y forma de ver las cosas. Si Jesucristo, en vez de, como ha dicho Bruno, no muere a la edad idílica de 33, lo marcó muy bien, sino que muere con 40, la experiencia que tiene es mucho mayor. Y la capacidad de influir en la gente también es mucho mayor, porque no se veía igual a una persona de 20 y tantos años que a una persona de 40. Claro, entonces el tiempo de la predicación, el tiempo que estuvo, 3 años, Jesús, sí, bueno, claro. También se puede cuestionar entonces. Efectivamente, pero a mí me gustaría hacer una pequeña matización, un último apunte respecto a la posible fecha de nacimiento, ¿no? Y es que tenemos esas dos fechas y en lo que se apoyan los defensores de que se trata del año 33, de 3 de abril del 33 para la muerte de Jesús, está fundamentalmente sostenida sobre la base de ese eclipse de luna que hubo. Quienes ponen en duda de que fuera un eclipse también, o quienes quieren sostener con un argumento más de peso esta hipótesis, hablan precisamente de que ese ministerio público debió durar un mínimo de 3 años más, incluso de lo que se llegó a decir en su momento, y por lo tanto cifran en el año 28 aproximadamente, mínimo el 28 aproximadamente, el año en el que comienza ese ministerio público, que lo extienden durante 5 años. Sin embargo, yo pongo sobre la mesa dos dudas. Primero, cada vez son más los estudiosos que hablan de que el ministerio público de Jesús fue muy reducido, posiblemente un año o poco más de un año. Es una aparición fulgurante. Efectivamente, una aparición fulgurante y como tal una muerte fulgurante, ¿no? Como ocurría casi todo en aquella época. Es muy difícil pensar en alguien que estuviera durante 5 años encendiendo las masas con ideas nacionalistas, que eso es lo que parte del mensaje de Jesús, era un mensaje muy nacionalista. Es muy dudoso pensar que durante 5 años pudiera haber estado haciéndolo. Y lo que yo también me pongo seriamente en duda es que de verdad lo que se relate en los libros teóricamente sagrados, en el Nuevo Testamento, sobre la luna, sea realmente un eclipse de luna, porque toda la vida de Jesús, todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento está impregnado de este tipo de relatos extraños, no sé si simbólicos o reales, pero que no tienen una explicación astronómica. Habría que buscar por otro lado. Jesús. Dos cosillas, dos cuestiones, ¿no? Que un poco me ha venido a la cabeza a medida que os estaba escuchando. Sí. Y es que si realmente estamos considerando que Dionisio Lesiguo se equivocó en la datación de la fecha de nacimiento de Jesucristo, ahora a nadie se le escapa que estaríamos celebrando la Semana Santa del año 2004 o 2006, no del 2000. Por tanto, es una precisión interesante porque esa sería realmente la Semana Santa cronológica que nos correspondería. Por no hablar ya de los milenaristas que se cargaría, por supuesto, totalmente toda esa sensación de que el Armagedón tendría que ocurrir en el 2000. Bueno, pues ahora estaríamos en el 2000. Y los amigos del calendario maya, ¿no? Claro, por ejemplo. Eso es el 2012, 13, aunque es el 2012 o el 13 cuenta larga, ¿no? según los cálculos que se hacen. La otra teoría que decíamos de la posible muerte o crucifixión de Jesús sería la del viernes 7 de abril del año 30. Esta la han mantenido otros científicos, se han basado en otro tipo de indicios. Yo recojo, por ejemplo, el testimonio de un jesuita japonés llamado Yoshimasa Tsuchiya, que él, se basa en unos cálculos de un calendario perpetuo que él mismo ha inventado y piensa que la fecha exacta sería esa, la del 7 de abril del año 30. Como curiosidad, decir que esa misma fecha, la del 7 de abril del año 30, es la que da Juan José Benítez en El caballo de Troya. Según él, Jesucristo, justo ese día, muere de parada cardíaca a las 14 horas, 57 minutos y 30 segundos.
Una cuestión que quería... Bueno, el 7 de abril del 30 ¿Sí? sí, nos acercaría a un Jesucristo, sí, de casi 34 años, efectivamente, 34 Claro. años. De 34 años. Y quería comentar una cosa sobre Mínimo eso. 34, 36 más probablemente, porque podemos abrir en 2 años la diferencia entre el nacimiento de Jesús y la muerte de Herodes, si la situamos en el 4. ¿Sabéis ¿no? Pero que- bueno, hablamos Sí, no de una persona de 36 años en la actualidad. Quiero que ese concepto debe quedar muy claro. No son mismos 36 años de ahora que 36 años de entonces. Claro, la infancia actual es mucho más larga que la infancia en la edad de Jesucristo. Y además hay un dato que ha citado Bruno que a mí me parece muy interesante, que es el manifiesto público, el tiempo que duró la predicación de Jesucristo, como él mismo ha dicho, agitando en cierto modo las masas. Yo también soy muy crítico o dudo mucho que pudiera durar mucho tiempo y me baso en un hecho esencial en la historia de Judea. Y es que las dos rebeliones que siguen a la muerte de Jesucristo, brutales ambas, la de Simón Bar Giora el año 70 y la de Simón Bar Kojeva, el hijo de la estrella, que es el último gran mesías de los judíos, el año 137, las dos se manifiestan después de un periodo muy corto de agitación que lleva de golpe a una oleada de brutalidad y violencia prácticamente tan sorprendente que a los romanos no les da tiempo apenas a reaccionar. Los romanos, que en la época, y luego lo hablaremos cuando toquemos el tema del juicio, no ejercían un protectorado sobre Judea como el que ejercieron 100 años después, tenían un enorme miedo a los judíos levantiscos. Para ellos eran una gente poco de fiar. Que eran los celotes. Claro, permanentemente agitadora, que no les veía con buenos ojos. A ellos Judea les interesaba exclusivamente porque era el punto del camino de las caravanas con Arabia y porque era una frontera muy importante frente al Imperio Parto. El resto les daba igual, absolutamente. Y ellos se centraban en 4 puntos que les interesaba proteger de la costa y del interior. Con lo cual, si Jesucristo hubiera hecho esa labor de agitación durante demasiado tiempo, probablemente hubieran tenido que se les escapara de las manos. Y en el caso de Simón Bar Giora y de Bar Kojeva, se les escapó. Y se les escapó porque la violencia que acumularon en su odio contra los romanos, los judíos, no pudo ser cortada a tiempo. Si no pudo ser cortada a tiempo en el año 70 y el 137, imaginemos en el año 30, cuando prácticamente no había presencia militar romana. No hay que olvidar una cuestión fundamental, ¿no? El personaje de Jesús, entre otras muchísimas cosas, irradia libertad, ¿no? Exacto. Y viene a aparecer en su ministerio público, hablamos, en un momento en el cual, y no hay que rasgarse, nunca mejor dicho, ¿no? En esta ocasión, las vestiduras, ¿no? Pero llega un momento en el cual Palestina, su país, está ocupada por las armas y por la fuerza y con la represión, cuando es necesario, por el Imperio Romano. Y no hay que olvidar que Jesús llega en un momento en el cual se está ocurriendo esa injusta situación para su pueblo. Y si quizás no fue celote, porque hay muy pocas evidencias de que eso lo que puedan sostener la posibilidad de que Jesús fuera un activista nacionalista, ¿no? Pero sí se rodeó de algunas personas y de algunos de sus discípulos que iban armados, ahí están los relatos que lo dicen, que bien podían sintonizar mucho con los celotes, con los nacionalistas, con los activistas de por entonces, y por lo tanto no era una persona ajena a ese círculo, era una persona más bien simpatizante, aunque no fraternalmente, digamos, de ese círculo, y por lo tanto las autoridades seguían bien los pasos de todos y cada uno de estos personajes, tanto del núcleo como del entorno, ¿no? El asunto es curiosísimo porque si Jesús hubiese empuñado las armas en ese momento, si se hubiese dejado llevar por la hora, no estaríamos hablando de él ahora mismo, ¿no? No, estaríamos hablando de un Simón Bar Giora. Claro. Hombre, fíjate que hablamos de un personaje fundamentalmente inteligente, además. cuando Ahí se habla de sabemos, Jesús, ¿verdad? siempre se intenta quitar toda la carga belicosa y militarista que tuvo Jesús, y la tuvo, evidentemente. Es verdad que después se dio preferencia, gracias a San Pablo, a su aspecto espiritual, pero no olvidemos que toda la gente pensaba que Jesús iba a liberar a los judíos del yugo romano. No lo olvidemos. ¿Y por qué no se entendía con los judíos? Posiblemente porque no hablaban el mismo idioma. Desvelaremos ese asunto. Pues Vamos a la ver. neoviolencia es un caso importante, en arameo. Arameo oriental. Sí, él hablaba arameo, que es una lengua semítica, del mismo tronco que el hebreo actual o que el árabe. Y sobre la lengua de Jesucristo se ha hablado mucho, nunca mejor dicho. Entre otras cosas porque se presume o se cree que él al menos hablaba griego bastante bien. El griego era el lenguaje, iba a decir, de la comercial de toda la zona de
del Medio Oriente desde tiempos de Alejandro Magno. De hecho, en casi todas las ciudades importantes, no solo de Palestina, sino también de Líbano, de Egipto o de Siria, había hablantes de griego, había una importante clase comercial griega. Sigue existiendo todavía hoy en Palestina una pequeña minoría de origen griego que ha permanecido durante toda la Edad Media, durante el periodo de dominio turco, que es cristiana ortodoxa, obviamente, y en su tiempo el hablar griego era esencial porque era la lengua franca, por decirlo de alguna forma, de lo que luego fue el Imperio Bizantino, es decir, toda la mitad oriental del Imperio Romano. El latín era algo reservado. En aquel entonces ni siquiera en el occidente europeo apenas se hablaba y era un idioma exclusivamente de los conquistadores, era el idioma de los militares romanos. Ni siquiera era frecuente que lo hablara la gente para interrelacionarse con ellos, dado que los romanos practicaban, no era un pueblo racista, pero ni lo eran doctrinalmente ni en espíritu, pero sí practicaban en aquella época una especie de apartheid con los pobladores en general de todo Medio Oriente, pero porque los percibían como una amenaza. Una amenaza. Pues este aspecto puede resultar fundamental para lo que vamos a contar ahora, y es nada más y nada menos que el juicio a Jesús. Porque hubo traductores, Poncio Pilato entendía bien lo que se estaba contando. Poncio Pilato hablaba muy bien griego. Hablaba muy bien griego. Sí, hablaba muy bien griego y no se sabe si hablaba hebreo o no. En cualquier caso, todos los magister militum romanos en adelante, es decir, y los jefes de unidad y de provincia en las provincias griegas, es decir, las provincias griegas eran todas las provincias de habla griega o del antiguo imperio macedonio, hablaban en general griego muy bien. La verdad es que para los romanos de clase alta el hablar griego era algo esencial. Se supone ellos tenían una profunda admiración por Grecia como fuente de cultura, no como Estado ni como organización, que ellos se veían a sí mismos muy superiores. Pero efectivamente en el juicio, y ahora también Jesús el otro día lo comentó en el programa, y ahora supongo que debatiremos un poco, a mí me parece que es muy, muy importante la visión que de Jesucristo tienen los romanos. Es decir, Poncio Pilatos, como representante del Senado del pueblo de Roma en Judea, lo que tenía como objetivo fundamental eran las 3 líneas de actuación romanas en aquellos tiempos. 1, prevenir el orden público. 2, garantizar la frontera frente al Imperio Parto. Y 3, dejar las vías comerciales al Mar Rojo abiertas. Eso era lo importante. Todo lo demás era secundario. Y los romanos no eran gente muy imaginativa. Y cuando aplicaban una cosa, la aplicaban a rajatabla. Poncio Pilato se enfrenta a un asunto de orden público. Un asunto de orden público que, aunque por la Iglesia Católica ha sido enormemente denostado, para él consistía fundamentalmente en evitar, ante todo, lo que luego curiosamente ocurrió 40 años después. Es decir, el juicio a un supuesto agitador, para algunos el Mesías, acabara en una especie de rebelión masiva del pueblo judío. En ese momento Poncio Pilato lleva en Palestina entre 4 y 7 años, más o menos. Sí, eso es lo que se calcula, sí. Se cree por el tiempo que llevaba, aproximadamente, que estaba así un poco más de un lustro, unos 6 años. Unos 6 años. Es decir, que ya tiene un conocimiento exhaustivo de la zona. La conocía, parece ser bien. Aparte de todo, en los asentamientos, las tropas romanas que había en Palestina eran originarias, no de allí, todavía el Imperio Romano estaba en sus inicios, no eran aún básicamente gente de la zona, sino que eran principalmente itálicos. Es decir, eran gente italiana. Y por lo tanto había una gran movilidad en esos soldados profesionales, las legiones se movían con cierta rapidez de los lugares, se evitaba bajo cualquier concepto que se establecieran en aquel momento relaciones con la población en lugares donde no había interés colonizador. Este es otro factor importante. Los romanos en Judea, a diferencia en España o en la Galia, no tenían ningún interés en quedarse. Esto es un dato muy importante. La cuestión era mantener las 3 cosas que he dicho. Eso quiere decir que desde el punto de vista, y ahora entramos ya en lo que es el derecho, desde el punto de vista jurisdiccional romano, y no hay que olvidar que nuestro derecho es básicamente romano, es nuestro todavía hoy, él lo que entendió es que la jurisdicción no le correspondía más que en el entorno del orden público. Él pensaba que el asunto del juicio a Jesucristo era un asunto interno de los judíos. Que debía ser resuelto por los judíos. Exacto. Otra cosa es que es cierto, el famoso lavarse las manos, que él hace una supervisión en la sombra del juicio que da un cierto aire colonial a la situación. Es como el sabir blanco en la India, que deja que el marajá de turno desuella a 4 hindúes rebeldes que se han resistido aquella tarde. Es decir, esa visión de lejanía, que yo estoy aquí para controlar el orden del imperio, pero esto es un asunto de orden público interno, como dirían a ciertas personas, que le hace no implicarse hasta el extremo de provocar una rebelión. Hay para mí un hecho que recoge el Nuevo Testamento, que es muy significativo, que es el incidente con Barrabás. ¿A quién preferís, a Cristo o a Barrabás? Ese detalle, para valorar el significado popular de empuje de la gente, es muy bien utilizado por los romanos.
Como ahora comentaremos, supongo cuando entren Bruno y Jesús, lo que se pone en cuestión por parte de algunos autores actualmente es si Jesucristo tuvo o no tuvo, desde el punto de vista solo jurídico, un juicio justo. ¿Cómo se enfrentó? ¿Con qué garantías se enfrentó a ese Exacto. juicio? ¿Cuáles eran las garantías que tenía de verdad? Claro, es que hay que ver la posición de Pilato ante esa circunstancia, ¿no? Primero era ver cómo durante la Pascua se exaltaban los ánimos de una forma exacerbada, ¿no? Y unos ánimos a veces muy sangrientos, y esto hay consideración, hay que tenerla muy en cuenta, partiendo además de que existía esa tradición de la crucifixión, ¿no? Durante la Pascua. En segundo lugar, hay que tener muy en cuenta también que Poncio Pilato no era muy bien mirado desde Roma por su, y lo ha explicado, la razón fundamental Carlos, ¿no? Por su fatal administración de la zona. Y por lo tanto, cualquier decisión que pudiera beneficiar, digamos así, al pueblo ocupado como era Palestina, al pueblo judío, bueno, pues le podría traer complicaciones y problemas en Roma. Y por otro lugar, él sabía que ese orden público lo tenía más o menos controlado a través del Sanedrín en la zona de Palestina, y sus aparentes buenas relaciones con el Sanedrín, que eran, bueno, pues estos ciudadanos que un poco estaban haciéndoles el juego a los romanos, pues le impidió, porque el Sanedrín fue el primero que procuró que Jesús falleciera en la cruz, pues esas buenas relaciones las hubiera roto de haber exculpado a Jesús de esa pena, ¿no? De esa pena de la crucifixión y de esa condena a muerte. Por lo tanto, era muy complicada y muy tensa políticamente para Pilatos la decisión de no liberar a Jesús. Ahí hubo una serie de condicionantes personales muy importantes, ¿no? Y políticos. Nos estamos preguntando si fue un juicio justo, evidentemente no lo era, pero claro, aquí Bruno y yo somos periodistas, pero Carlos y Jesús son abogados. ¿Era defendible el caso de Jesús, Callejo? Hubiera sido defendible, pero es que no interesaba a nadie que fuera defendible. Claro, aquí hay que partir de dos cosas, ¿no? Primero, ¿de qué se le acusó a Jesucristo? No se le acusó de ser un Mesías o de que iba pregonando la palabra de Dios, en absoluto. Se le acusó ni más ni menos que de agitador, perturbador, incitador a la rebelión, que no pagaba tributos a César. Un juicio político. Claro, era un juicio político totalmente. Se le acusó de sedición y además de autoproclamarse rey. Y eso es lo peor. Eso es lo que ya los romanos no lo llevaron bien. Ese era un delito de lesa majestad para ellos. Sí. Y por lo tanto, eso merecía la crucifixión. Los judíos no, los judíos lo entendían desde un aspecto pues mucho más religioso, de que iba un poco pues contra sus leyes mosaicas, etcétera, etcétera. No, los romanos en el momento que él se autoproclamaba ungido, es decir, un rey, Dios, eso ya era un delito de lesa majestad, un delito que ya merecía la muerte. Vamos, y ahí es donde Poncio Pilato intervino. Que los romanos no querían hacer juicio, querían dar un escarmiento. Claro, exacto. Claro, y entonces ahí es donde se incumplen todas las normas procedimentales. Y se sabe perfectamente eso, ¿no? Cuando se cogen los evangelios, que es donde tenemos información de primera mano, y se cogen las normas legales de aquella época, pues se sabe que se fueron saltando a la torera prácticamente todo. El arresto fue ilegal, hubo pues una falta de citación formal que tenía que ocurrir, hubo irregularidades en los plazos procesales, hubo carencia de acusación bien fundada por parte del magistrado romano, la pena debía corresponder al momento de la comisión del delito y no cuando se dicta la sentencia, etcétera. Pero donde mayores irregularidades hay es en la primera fase, por decirlo así, que es cuando va al Sanedrín, ¿no? Hay muchísimas, y solo voy a citar 4 flagrantes violaciones de la legislación vigente, solo como muestra donde queda, yo creo que demostrado que Jesús no tuvo un juicio justo. Y estas irregularidades estoy hablando en el procedimiento seguido ante el Sanedrín. Por ejemplo, no se podían celebrar juicios en sábado ni en festivos, ni en el día de la preparación. Pero Jesús se dice que fue interrogado en la noche del Seder, uno de esos días festivos. Por lo tanto, primera irregularidad. Segunda, según las disposiciones procesales judías, los juicios se celebraban de día. Y el juicio contra Jesús tuvo lugar durante la noche. Eso era inconcebible para otra persona que no se le acusara de un delito de lesa majestad. Tercero, las sesiones debían ser públicas y tener lugar concreta y exclusivamente en el patio cuadrado del templo. Y sin embargo a Jesús se le interroga en la casa particular del pontífice. Y por último, por citar una más, ¿no? Los delitos penados con la muerte debían probarse mediante el testimonio firme de 2 testigos como mínimo. En cambio, según los relatos, a Jesús se le condenó en base a su confesión exclusivamente y sin convocar a ningún testigo. Y hay algo más. Poncio Pilatos, y ahí, como ha dicho Jesús, sí que interviene. Pero el juicio fue una farsa, Carlos. Claro, pero es que aplica legislación judía formalmente, pero aplica derecho romano
en lo que le interesa del orden público. Entonces, no le da ninguna de las garantías del derecho romano. Los romanos, y Poncio Pilato era un político de altura en esa zona, despreciaban profundamente el derecho de los pueblos ocupados. Los únicos justos eran ellos. Los demás no tenían ni idea, poco más o menos. Y con los judíos especialmente. Si los consideraban una especie de gente desorganizada, agitadora, llena de problemas y que no se enfocaba muy bien la justicia. Pero aquí él hace caso omiso de la norma romana, les deja aplicar el derecho judío, pero no les deja aplicar el derecho judío siguiendo las normas de Judea, sino que las vulnera todas una a una. Eso lo que significa, cuando has dicho que es una farsa, es que lo era. Es decir, buscaban una condena, pero buscaban una condena de los propios judíos, que es lo retorcido del asunto. Carlos, pero debemos intuir, yo creo que no hay que intuir mucho para averiguar que si no fueran los romanos los autores de la muerte de Jesús, al día siguiente en cualquier esquina hubiese muerto Jesús, ¿no? Eso es posible siempre. Además, no sabemos cuántos agitadores, como llamaban los romanos, hubo en la Judea del tiempo. Se sabe que muchos. Hombre, no llega al extremo de lo de la película Monty Python, que van surgiendo por las esquinas, sí, pero casi. Es decir, había un montón de personas que se consideraban el Mesías, y cada cierto tiempo era cíclico, por generaciones, apareció un Mesías. La importancia de ese Mesías dependía fundamentalmente de la calidad de la persona. Pero sí que es cierto que Jesucristo, y por eso es tan difícil acusarle en el juicio, no hace nada de lo que caracteriza al Mesías clásico. Ni de verdad es un hombre violento, porque Jesucristo no lo era. Su mensaje, el mensaje del cristianismo, luego lo que se hizo después obviamente no, pero el mensaje es de paz, de amor. Es un mensaje radicalmente en contra de la violencia de la acción armada. Y no hay ningún momento en el que Jesucristo, aunque sí que es cierto, como ha dicho Bruno, que hay gente armada con él en ocasiones, Jesucristo no genera una especie de milicia paralela como hace Simón Bar Giora en el año 70. Pero era muy molesto. Era para los judíos como para los romanos. Sí, porque agitar masas agitaba. Entonces, claro, los romanos no sabían hasta qué punto esas masas se podían armar. Que es lo que les pasa luego con Simón Bar Kojeba en la rebelión del siglo I. Cuando de repente alguien se cree ungido, es el hijo de la estrella, es reconocido como Mesías y la armaron de golpe. Y además acabó como acaban todos los Mesías, todos los ungidos. Tiene que acabar asesinado, tiene que morir. Porque entonces el mensaje, en este caso crístico, es cuando adquiere un poco toda su relevancia. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, y eso es lo que han dicho muchísimos exégetas, y por supuesto si no hubiera resucitado, mucho de los fundamentos cristianos no tendría razón de ser. Porque precisamente donde confirma realmente su importancia en el mensaje que estaba lanzando es porque iba en contra de las normas establecidas. Es decir, era un agitador en el buen sentido de la palabra, porque removió las conciencias. Y eso, para unas mentes aborregadas de aquella época, tanto para los judíos como para los romanos, ojo, ya sabes que después el mochuelo se le ha intentado cargar a los judíos cuando realmente fueron los romanos los que ejecutaron a Jesús, ¿no? Bueno, pues aquello era tan molesto que lo que hizo era confirmar ni más ni menos que toda una tradición de Mesías que predican un mensaje de amor con mejor o peor fortuna y que tienen que morir forzosamente siempre asesinados. Algunos comentarios, Bruno, sobre este juicio. Bueno, indiscutiblemente el problema nos enfrentamos ante una especie de doble juicio en el que participa tanto el Sanedrín como Pilato, tanto los judíos como los romanos. Creo que en cierto modo sería injusto atribuir únicamente a los romanos. Efectivamente son los ejecutores, son los que condenan a Jesús. Claro. Son la pena a la que se le somete a Jesús, la pena de crucifixión, con el castigo previo, con la flagelación, es una pena típicamente romana, pero no hay que tampoco exculpar al pueblo judío. No, pero realmente el que tomó la decisión última fueron los romanos, eso no lo olvidemos. No dejaban no hubieran querido, Jesucristo no hubiera muerto. Es que no se la dejaban tomar a nadie. El problema es que pero es el Sanedrín. Exacto, y los Sanedrín son judíos. A Poncio Pilato le viene muy bien. Pero Bruno, ¿sabes que después, en la época de Constantino, interesó cargar el mochuelo a los judíos? Porque claro, pero, por ejemplo, el Imperio Romano no interesaba que les dijeran que habían sido los propios romanos, cuando ya se habían convertido al cristianismo, que habían sido ellos los que habían matado a Jesús. O sea, que sabes que había una conveniencia religiosa y política. Pero hoy mismo podríamos ver el ejemplo. Tanto se ha dicho, tantas veces se ha dicho, ¿no? Si ahora mismo volviera Jesús a la tierra, moriría de la misma forma, ¿no? Y Jesús seguramente un personaje similar que moviera las masas en la actualidad de la misma forma que lo movió Jesús, fallecería prácticamente quizá no en las mismas circunstancias, pero en circunstancias muy similares. No sería la Iglesia ahora quien ejecutaría a Jesús, pero sería la Iglesia quien instigaría ese suceso, ¿no? Quien instigaría porque va en contra, y Jesús llegó para
revolver todo lo que miles de años atrás y durante los últimos fundamentalmente 2 milenios había ido levantándose sobre la religión judía, todas las antiguas leyes, contra todo eso se rebeló. Es decir, yo soy incapaz de leer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y pensar que estoy leyendo lo mismo y que estoy leyendo el mismo mensaje. Por mucho que me lo hayan puesto en el mismo libro, a mí me parece uno perverso en la primera parte de la Biblia y la segunda parte me parece una parte de la que cualquier persona, independientemente de su fe, de creer o no creer, siempre hay frases que podemos defender y siempre hay sentencias en las que podemos estar de acuerdo, pero rompió contra todo eso y por lo tanto rompió contra lo que representaba el Sanedrín, que era el Vaticano de entonces para entendernos, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo no al pueblo, nunca puedes acusar al pueblo de lo que hace la autoridad, pero sí a los judíos, como a los miembros, a los representantes de los judíos, yo sí les atribuyo una razón muy importante y una culpa muy importante en que Jesús acabará muerto. No obstante, es el Sanedrín el que comienza toda esa serie de irregularidades, es el que provoca que esas irregularidades, sobre todo en los plazos, sean tan veloces. Es decir, parece que había una intención por parte del Sanedrín de que ese juicio fuera muy rápido, fuera lo más irregular posible. Efectivamente, la irregularidad la ejecuta Roma, ¿no? La ejecutan los romanos, pero que fuera todo lo rápido posible en el plazo de menos de 14, 16 horas, que es el tiempo que puede transcurrir entre que Jesús es prendido y es crucificado, ¿no? Y muere en la cruz entre las 2 y 3 de la tarde de ese 14 de Nisan. Bueno, pues quienes provocan que toda esa rapidez, todas esas irregularidades, es en principio el Sanedrín, son los representantes religiosos del pueblo judío. Quería decir una cosilla como complemento ya, si queréis, para acabar esto. Es decir, quiero explicar por qué he dicho que estoy de acuerdo con los dos. Creo que efectivamente la Iglesia Católica, como ha dicho Jesús, a partir de Constantino, inventa una tradición falseada para poder demostrar que los romanos no son los malos, porque ellos son romanos y cristianos. Y le echan, por decir una manera, la culpa encima al pueblo judío, que por otro lado era ya un pueblo disperso, puesto que la Palestina judía, había muerto 100 y pico años antes. Por otro lado, sí tiene también razón Bruno, en el sentido de que es evidente el colaboracionismo de los judíos con el poder romano. Claro, son los dos. Pero es el clásico colaboracionismo de la nación ocupada. Es decir, hay una enorme similitud entre el Sanedrín y el pueblo judío que está en contra de Jesús y los que defienden a los ocupantes en una situación de ocupación. Porque siempre hay una ventaja de estar cerca del poder. En este caso, Sanedrín sabía que tenía mucho más que ganar haciendo caso a Poncio Pilatos, que representaba la fuerza, que haciendo caso a un agitador callejero, que era como veía Jesucristo, aunque fuera peligroso. Y era peligroso en el sentido de subversivo para el orden. Caifás era el hombre más rico de todo su tiempo y lo era gracias a su colaboración con Roma, claro, ¿no? Tenía los bolsillos y el estómago lleno gracias a eso, ¿no? Por eso fue toda una farsa, porque hicieron lo que el Imperio Romano quería que hiciera el Sanedrín, no hizo otra cosa. Para concluir, pues bueno, el juicio de Jesucristo es como lo que sale en las películas del oeste, es una justificación, es decir, le ahorcaremos, pero después de un juicio justo. Pues es exactamente lo mismo. Es decir, buscan un juicio para hacer algo que ya tenían la sentencia ya hecha. El juicio más injusto de la historia. ¿Por qué le torturaron, Carlos? Bueno, por la ¿Era costumbre? Sí, bueno, ha sido costumbre, iba a decir, hasta hace 10 minutos en la historia de la humanidad. No, es costumbre hoy. Es costumbre hoy. Hombre, supongo que el otro día lo comentábamos en Estados Unidos, dentro de las noticias. El corredor de la muerte, que ¿no? Cuando el líder checheno decide darle al coronel ruso, sabéis que han acusado a un coronel ruso de violación, los rusos le han detenido, le han condenado, pero como para los chechenos no es bastante, según su venganza, decidieron cambiarle por 9 soldados rusos, para hacer ellos lo que quisieran. Como se lo han dado, les mandan un saco las 9 cabezas. Bueno, esto fue hace 25 minutos, iba a decir, casi, y es en serio. La brutalidad, desgraciadamente, es innata a la humanidad. Pero lo interesante de la pasión y muerte de Jesús es que es una brutalidad metódica, lenta y muy codificada. Consciente. No es casual. Pero, sin embargo, añadieron algunos elementos especialmente perversos que no eran usuales. Y lo hicieron en razón de la figura que era. Era un escarmiento para futuros mesías. Corona de espinas. Hombre, a Jesús se le pone esa túnica púrpura que vendría a simbolizar a un rey fantasioso y alocado, y se le coloca, luego hablaremos de la Sábana Santa, ¿no? Pero no una corona de espinas, sino un casco, ¿no? De espino, una auténtica cofia, que es una burla, pero a la vez es un castigo brutal. Y quienes ejecutaron cada uno de los castigos eran muy conscientes, tenían una experiencia extremada
en ese castigo, y la experiencia en todo tipo de actos de este tipo se coge a base de haber castigado a muchísima gente, ¿no? Eso no lo enseñan, y sabían perfectamente dónde dar los latigazos, dónde evitar los latigazos, por mucho que fueran 200, fueran 300, no 39 como la ley judía estipulaba, sino que fueron aproximadamente entre 200 y 300. Se evitaron zonas blandas, se evitó el pecho a la altura del corazón, se evitaron determinados lugares muy concretos que podrían dañar órganos vitales para no poder proseguir con el castigo, que ese era el objetivo, ¿no? Ir cumpliendo cada una de las etapas de ese brutal castigo que acababa con la crucifixión. Y cada uno de esos pasos los carnificides sabían muy bien cómo ejecutarlos. Y es propio, como decía Carlos, del ser humano, la brutalidad, y más de los estados totalitarios, como era aquel en ese momento, ¿no? Una brutalidad muy metódica. Hay quien dice, Jesús, que claro, que Poncio Pilato esto le dio un tratamiento de asunto casi menor en ese momento, en esos tiempos, pero que claro, también se comenta y se ha llegado a comentar que Poncio Pilato se hubiese dado por satisfecho simplemente con el escarnio público, con la burla, con poco más o menos que ridiculizar al personaje y ya está, ¿no? Lo que pasa es que se vio obligado a matar. Poncio Pilato era una persona inteligente, era una persona que estaba muy por encima de todo este tipo de, bueno, pues de delictillos menores para él, que no tenía mayor importancia, y este era uno más para él. No olvidemos Exacto. Que era una época de revueltas donde cada 2 por 3 un celote pues enarbolaba una espada y había que matarle allí directamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues Jesús rompía un poco esos esquemas porque era una persona pacífica, en fin, salvo el episodio del templo cuando arremete allí un poco contra los mercaderes, no se le conoce ningún gesto, ningún acto violento. Por lo tanto, para él ni siquiera le interesaba desde ese punto de vista. No era una persona violenta, él pensaba que era, pues eso, un iluminado que se creía el rey de los judíos y no tenía mayor importancia. Y de hecho, cuentan los evangelios, y para de que es cierto, pensó que con una tortura, con unos latigazos, pues con eso estaba el asunto zanjado. Bueno, es que se cuenta que llegó a generar cierta simpatía en él, ¿no? Sí, no, lógico, porque la respuesta le desconcertaba a Poncio Pilato, porque veía que estaba delante de una persona culta. O sea, era un líder natural, Jesucristo. Entonces, le desconcertaba, no era el clásico político celote que empezaba ahí a hacer soflamas, ¿no? Muerta a los romanos, no sé qué, es que es lo que estaría acostumbrado Poncio Pilato, se diría, bueno, pues a los leones y se acabó la historia. Acabó, sí. Sin embargo, la respuesta de Jesús le desconcierta totalmente. Y eso crea cierta simpatía hacia esta figura y no le quería matar. Parece que en su foro interno Poncio Pilatos no quería matar a Jesucristo y pensó que darle unos latigazos, presentándole de una forma lamentable al pueblo judío, pues bueno, el pueblo judío se iba a dar por satisfecho, lo cual no era verdad, porque lo que no podía aguantar el pueblo judío, pues bien motivado por el Sanedrín y bien motivado también por el Imperio Romano, es que fuera un rey judío, encima sin ningún tipo de valor militar, ¿no? Porque los judíos querían a alguien que les liberara del un nuevo rey David. No alguien que dijera, bueno, que sí, que predica cosas muy bonitas, pero no les interesaba para nada, ¿no? Y entonces ahí hubo pues toda esa farsa de juicio, ahí hubo parece que esas dudas de Poncio Pilato cuando se dice que se lavó las manos, porque él en el fondo no quería la muerte de Jesucristo, porque sabía que era una persona, un líder carismático, un líder de los pies a la cabeza. Lo que pasa es que no le quedó más remedio porque las presiones sociales eran abundantísimas y de ahí, cuando hablamos de la corona de espinas, es un gesto como muy original y casi sui generis dentro de los condenados, porque le pusieron la corona de espinas por eso, porque él pensaba la gente, ¿no?, que era el rey de los judíos. Por eso decía yo que el delito principal por el que realmente murió Jesucristo fue de lesa majestad, porque se pensaba que era un rey de los judíos que podía rivalizar contra el Imperio Romano. Jesús Callejo nos ha hablado de la cronología que rodeó a Jesús, Carlos Canales nos ha contado acerca del juicio injusto que sufrió Jesús, y ya le tenemos desgraciadamente en la cruz, Bruno, en la cruz, en la famosa cruz. En la famosa cruz, ¿no? Que era el método habitual, ¿no? Bueno, desgraciadamente el método habitual, ¿no? No la cruz y no fue crucificado tal y como lo entendemos y como la iconografía nos lo ha representado, sino de una forma diferente, pero básicamente ese era el castigo. Hay una particularidad importante, ¿no? En este sentido, hasta el año 45, 46, no recuerdo exactamente la fecha, no se encuentra en Palestina el esqueleto de ninguna persona crucificada en la época romana, por lo tanto, hasta ese momento no hay documentos totalmente concluyentes o información o pruebas concluyentes sobre cómo era una crucifixión en aquella época. Gracias a ese esqueleto se pudieron localizar por dónde eran clavados los condenados a esa muerte, no
no en las palmas de la mano, sino en las muñecas, como también aparece en la Sábana Santa, pero aquí en esta ocasión no sería necesaria Sábana Santa para argumentar esto, y lo que estaba en el Gólgota no era la cruz entera. Jesús, por lo visto, y siguiendo lo que debía ser tónica y práctica habitual, recorrió la famosa Vía Dolorosa, esos 650 metros, con ese final absolutamente descomunal, con unas rampas del 25% aproximadamente, que tuvo que llevar con ese patíbulum, con la parte transversal de la cruz. La parte horizontal permanecía, digamos, siempre fija en el mismo lugar y era sustituida de crucificado en crucificado, siempre venía a ser la misma. La cruz que transportaban de verdad era lo que sostenía los brazos y lo que daba forma de cruz a ese lugar en donde fue castigado Jesús, y con esos 70, 80, hasta 90, no hay datos concluyentes al respecto, kilos, tuvo que arrastrar a lo largo de esos 650 metros aproximadamente Jesús hasta la cruz, en donde fue crucificado también de una forma metódica, porque no era sencillo saber por dónde introducir esos clavos de 10 centímetros aproximadamente de longitud. Había que hacerlo en un punto muy concreto de la muñeca, que es el punto de Stott, que es un punto, digamos, es como una especie de agujero entre los decenas de huesecillos que forman la parte más compleja del ser humano, que es la muñeca, y clavándolo ahí se aseguran la sustentación de esa persona en la cruz. Lo que es más terrible, se aseguran que esa sustentación sea firme, entre otras cosas, para mantener cuanto más tiempo mejor con vida a la persona en la cruz. De todas formas, lo que apuntas, Bruno, nos habla de una persona con un fondo físico excepcional. Es una fortaleza física tremenda. ¿Cómo era Jesús? No hay pruebas, no hay documentos, incluso están las profecías que hablaban sobre la llegada de Jesús, lo describen de diferentes formas, pero no como debió de ser en realidad, ¿no? Aquí ya no tenemos más remedio que acudir a la única prueba en ese sentido que podemos apoyar o presentar, que es la Sábana Santa de Turín, ¿no? Y ahí nos presentan a un hombre de ciertas diferencias con lo que sería el clásico hombre judío, un hombre de un 81, un 82, un 83 de estatura aproximadamente, unos 80 kilos de peso, una persona con gran fondo físico, con gran fuerza física, capaz de soportar ese castigo, pero ojo, castigo que soportaban también otras personas en aquella época, por mucho que fueran el suyo, hubiera sido una condena ciertamente brutal. Por lo tanto, hablamos de un ser humano excepcional en lo físico, un 83, en aquella época con una media de altura de 1,60 aproximadamente, vendría a ser casi lo que hoy es una persona de 2 metros, casi un gigante para nosotros, una persona imponente físicamente. Viene de los latigazos, viene de las la legiones romanas locura. exigían a partir del año 100 una altura de 1,70 m para ser legionario profesional, que era una estatura elevadísima en su época. Eso quiere decir que había inmediatamente en el entorno de visual alrededor de Jesucristo solamente 2 grupos de personas altas, los legionarios romanos y él. Legioneros romanos. Fijaros el detalle. Sí, Eso sí, es muy sí, importante, y los romanos lo observaron enseguida. Es decir, al ser él excepcionalmente alto, si creemos, claro, los datos de la Sábana Santa, si no, no tenemos ninguna otra prueba, la gente más alta que había allí eran él y los legionarios, que custodiaban el paseo hasta la fortaleza Antonia. Pero fíjate lo que nos ha descrito Bruno, Carlos. Los 650 metros, 25% de desnivel, subiendo aquello. Aparte de la barbaridad del castigo a Jesús, lo cierto es que los romanos, cuando utilizaban la crucifixión de esa forma, es porque pretendían dar un castigo ejemplar. Sí, claro. Hay un ejemplo histórico muy conocido, son los 100 y pico kilómetros de crucificados que colocan en la Vía Appia, ¿no?, cuando la rebelión de Espartaco, que los hicieron cada, me parece, 20 y tantos pasos de uno en uno, hasta entre Nápoles y Roma, bueno, entre Capua y Roma. Y eso lo hacían para que se viera especialmente, no le suben por casualidad, para que todo el mundo lo vea, hacen una especie de espectáculo público. Ese espectáculo público lo que busca obviamente es asustar. El proceso de la crucifixión, Bruno, imagino que lento y doloroso, ¿no? Lentísimo y doloroso. Podremos incluso hacer una especie de autopsia, ¿no? Si hoy dispusiéramos del cadáver de Jesús, podríamos hacer una autopsia, y no disponemos del cadáver, pero disponemos de esa fantástica herramienta que es la síndone conservada en Turín. Podríamos hacer una autopsia de cómo fue paso a paso ese terrible castigo al que fue sometido y que tuvo su punto final en la cruz. El castigo, como ya hemos relatado, las primeras partes del castigo se limitaron a una serie de golpes, fundamentalmente en la cara. Incluso a raíz de alguno de estos golpes, el tabique nasal, el cartílago nasal, pudo haber quedado seriamente dañado, incluso roto, provocando unos problemas de respiración que
posteriormente harían más terrible el sufrimiento de Jesús, sobre todo durante su estancia en la cruz y también durante la flagelación. Se supone que Jesús no fue flagelado al estilo judío, que estipulaba una serie de 39 golpes más uno, sino que recibió entre 200 y 300 latigazos. Latigazos de una especie de flagrum, que es como se llamaba en aquella época, ese látigo que terminaba en una serie de pequeñas bolillas de tabas, de huesecillos, que provocaban, además del golpe, una pequeña abertura, un pequeño corte en la piel, que posteriormente será muy importante cuando le colocan esa túnica y cuando hasta en 2 ocasiones se la arrancan, porque ya la sangre se ha pegado a la túnica y ese desgarro que produce en la piel, esa herida, formaba parte de ese brutal castigo. En este tiempo especial de Semana Santa, en este Viernes de Pasión, donde estamos dedicando el programa entero a la figura de Jesús, a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, en este Viernes Santo. Hemos averiguado cosas muy interesantes en la primera hora, con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Carreños, en nuestra tertulia especial Zona Cero, dedicada a los misterios de la Semana Santa. Hemos hablado de la cronología que rodeó a Jesús, hemos hablado de ese juicio, fue justo, fue injusto, pues claro que fue injusto. Hemos hablado de la tortura, del camino de Jesús hacia la cruz, y hemos hablado algo de esa cruz. Pero en esta segunda hora, en la que nos llevará hasta las 2, hora en la que daremos paso a nuestro compañero José Ramón Pardo y su especial sobre música sacra, en esta segunda hora vamos a intentar dilucidar sobre algunos asuntos interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasó con ciertos objetos propios de esa semana? ¿Qué pasó con la cruz? ¿Qué pasó con la sábana santa? ¿Qué pasó con el Santo Sepulcro? ¿Qué pasó con tantas y tantas cosas? Y yo creo que una hora sería muy poco para conversar sobre estos asuntos, ¿verdad, Jesús? Una hora sería muy poco, pero vamos a intentar resumir. Sí, claro, porque entramos de lleno en las reliquias, ¿no? Las controvertidas reliquias de Cristo, que como pasa con, bueno, pues con reliquias de otros personajes, se han puesto muy en entredicho, se ha polemizado demasiado y además con cierta lógica, ¿no? Cuando se habla de las reliquias de Jesucristo, igual que pasa con las reliquias de la Virgen, pues hay que tener mucho cuidado porque había un aspecto mercantilista muy importante a la hora de multiplicar casi al infinito pues todo tipo de objetos que en algún momento pues estuvieran en contacto con Jesucristo, con la Virgen, ¿no? En este caso estamos hablando de Jesucristo y nos centraremos en él, ¿no? Pero fíjate, para que veas lo polémico y lo complejo que es el mundo de las reliquias, hay autores que los han dividido como en 2 grupos, ¿no? Reliquias divinas y reliquias terrenales de Cristo. Y entre ellas además se dividen en inorgánicas y orgánicas, ¿no? Inorgánicas, pues fíjate, estarían reliquias animales. Ahí hablaríamos, por ejemplo, de la esponja de hiel y vinagre. Y ahí está, en algunas iglesias, esa supuesta esponja de hiel y vinagre que le dieron cuando ya estaba crucificado. Como reliquias vegetales, pues los lignum crucis, cómo no, los miles de lignum crucis que hay por todo el mundo, que decía Alfonso de Valdés, un humanista español en el año 1529, y después de palo de la cruz os digo de verdad que si todo lo que dicen que hay de ella en la cristiandad se juntase, bastaría para cargar toda una carreta. Fíjate que esta frase la cambia Juan Calvino y al final, en lugar de hablar de carretas, dice que se podría cargar un navío de alta borda. Dentro de las reliquias inorgánicas, si hablamos de las textiles, cómo no, ahí estaría la sábana santa. Para mí, la única reliquia para, bueno, pues tener en consideración y en la que entraremos en detalle dentro de un poco, ¿no? También estarían los santos pañales, no lo olvidemos, también sería una reliquia textil. Como reliquias de metales, pues los clavos santos, ¿no? Y también hay para dar y tomar. Otro tipo de reliquia, las piedras. Has hablado antes del Santo Sepulcro. Ahí sería una reliquia pétrea. O, como no, la Santa Columna en la que fue azotado. Dentro de las reliquias orgánicas también hay multitud de ellas. Las hematológicas, ya la propia palabra lo dice, ¿no? Estaríamos hablando de la sangre, de la pasión, o el sudor, incluso, que se recogió en algunas ampollas, y también algunas iglesias cristianas medievales, pues alardeaban de tener el sudor de Jesucristo. Dentro de las reliquias orgánicas odontológicas, como no, ahí los dientes de leche del niño Jesús, pues también las tenían. Y por último, las reliquias cárnicas. De las reliquias cárnicas que las ahí entraríamos en uno de los episodios más chocantes y casi grotescos, que sería el Santo Prepucio de Jesucristo. Es decir, con esto quiero referirme a la complejidad, a la polémica y casi a la jocosidad que hay alrededor de las reliquias de Jesucristo. De todas ellas, por supuesto, yo me quedaría con dos serias, dos dignas de discutir, de valorar y de entrar en detalle, que sería, cómo no, la sábana santa de Turín
y el pañolón que se conserva en Oviedo. En Oviedo. Pero, Carlos, también hay que comentar acerca de las cruzadas. Ese afán por traer todo lo santo, todo lo sacro de Tierra Santa, ¿no? Los cruzados tenían que traer su justificación, ¿no? Claro, y sobre todo porque había un verdadero mercado negro de reliquias. Había quien traficaba con reliquias, bueno, como se trafica ahora con drogas. Lo que pasa es que las reliquias, traficar con ellas era legal. Y había una búsqueda por parte de las iglesias, sobre todo en zonas nuevas o de repoblación, que eso ocurría, por ejemplo, en España, y ocurría también en el norte de Europa, en el noreste, por ejemplo, en la zona de expansión de la orden teutónica, donde cada iglesia que se abría nueva, en una zona de colonización, pues quedaba muy bien si tenía alguna reliquia relacionada con la vida de Jesús o con algún santo importante. Este negocio, porque era un negociete, claro, se veía muy amplificado si el que presentaba la reliquia no decía que la había encontrado, sino que podía probar o demostrar que había estado, al menos un tiempo, en Tierra Santa. Y claro, a partir de ahí se movió toda una especie de generación y aparición de reliquias que desaparece ya cuando la Edad Media está muy avanzada. Realmente a partir de los siglos XIII-XIV el número de reliquias va bajando claramente, y finalmente a partir del Renacimiento, pues bueno, ya son muy, muy escasas. Pero entre ellas hay una que se buscaba de manera especial y no forma parte en sí de las reliquias que ha citado Jesús, porque es ella sola todo un mito. El Santo Grial. El Santo Grial del que vamos a hablar. La copa de José de Arimatea, donde Jesucristo bebe. Y claro, es Es que además eso se considera algo más que una reliquia, claro, se considera todo un símbolo. Es todo un símbolo de la búsqueda de la búsqueda de la espiritualidad del ser humano. Pues a eso entraremos luego, si Perceval, luego lo veremos a ese asunto, pero esa narración extraordinaria que nos ha ofrecido Bruno Cardeñosa antes de finalizar la primera hora sobre la cruz. Bruno, ¿a ti qué te parece? ¿Qué pasó con la Santa Cruz? Bueno, el debate lo podríamos finalizar muy rápido, ¿no? Se lo comieron las hormigas y las termitas, con toda seguridad, ¿no? Y tuvo el mismo final que cualquier otro trozo de madera, ¿no? Además yo soy absolutamente contrario a ese tipo de recuerdos fetichistas, ¿no? Que casi se han convertido en algunas reliquias. Pero lo que la tradición dice y lo que determinados lugares podemos recorrer y que podemos recorrer nos muestran es que bueno, que hay infinidad de trozos de esa Santa Cruz en infinidad de iglesias, en infinidad de lugares, en infinidad de enclaves. Ha viajado muchísimo, ¿no? Porque alguien se encargó de trocearla y de repartirla teóricamente por un montón de sitios. Hay muy poco crédito sobre lo que pudo haber, sobre la posible existencia o la posible supervivencia a lo largo del tiempo de alguno de estos trozos. Además, ¿se sabe con qué árbol se hizo? ¿Se sabe? Yo lo desconozco. Posiblemente hay estudios sobre el tipo de madera, algún tipo de madera local. Se sabe cedro del Líbano. Cedro del Líbano. Se sabe, por ejemplo, la corona de espinas, un poco se conocen al menos dos posibles especies con las que se pudo haber efectuado ese castigo. Uno es un tipo de árbol que existe en toda la zona de Palestina y que tiene espinas al estilo de los rosales, y otro es también otro árbol espinoso y que se utilizaba precisamente en Fortaleza Antonia, uno de los lugares por donde pasó Jesús en sus últimas horas, y que utilizaban allí como en otros lugares para la leña, para hacer fuego y para diferentes asuntos de la vida cotidiana en Palacio, ¿no? Pero aunque sepamos el tipo de cruz y el tipo de madera, el tipo de árbol el cual se utilizó, es imposible determinar cuál fue su paradero, entre otras cosas por lo que yo decía anteriormente, que solo el patibulum, digamos, que fue personificado y fue propio de Jesús, porque la estipe o parte vertical de la cruz permanecía, digamos, hasta su deterioro siempre en el mismo lugar, y era el mismo de un crucificado a otro, y allí esa pena era desgraciadamente habitual, ¿no? Por lo tanto, en la misma cruz en la que fue crucificado Jesús, por mucho que esto pueda escandalizar, luego llegaron otros, fueron clavados en el mismo lugar, ¿no? En el mismo lugar. Lo cierto, Jesús, es que después de la muerte de Jesús, en esos 3 días, suceden una serie de fenómenos extraños. Una suerte de fenómenos atmosféricos, cosas ocurrieron, ¿no? Ocurre todo tipo de historias, es verdad, y eso ha dado Pablo pues a pensar. Desde luego aquella muerte fue muy extraordinaria, que no era un hombre corriente el que había muerto allí, sino que realmente ocurrieron determinados indicios que hicieron suponer, como pasa con la muerte de grandes personajes, que también los fenómenos atmosféricos pues se alían para demostrar, ¿no?, que esa muerte ha tenido pues una importancia capital.
Y hemos hablado de dos cosas que ocurrieron justo en el momento, bueno, pues de la pasión y muerte de Jesucristo, ¿no? Hemos hablado de esa luna de un color sangre, ¿no? Que bueno, pues hace que todo el Gólgota pues tenga un color muy espectral, que eso encoge a la gente, ¿no? Le llena un poco de miedo, de temor, porque bueno, es muy curioso, y esas coincidencias casi exageradas de que justo cuando se está produciendo pues la agonía de Jesucristo se produzca esto. Pero es que eso venía precedido al mediodía, más o menos, pues por ese fenómeno atmosférico donde el sol desaparece entre nubes porque se desata una tormenta de arena, también súbita, de repente, y bueno, también hace que la gente se asuste un poco. Esos ya son en los momentos pues donde está ocurriendo esa crucifixión, ¿no? Claro, días después ocurre también, pues en fin, el famoso telón o velo del templo que se desgarra con una cosa gigantesca, estrepitosa, que también encogió a la gente, porque bueno, sin ninguna actividad humana que eso se pueda desgarrar de esa forma, pues llamó mucho la atención. Y después ese seísmo, no lo olvidemos, ese terremoto que ocurrió de baja intensidad, es verdad, que no fue muy potente, pero lo suficiente como para también, estamos hablando de gente muy supersticiosa, de gente que se basaba mucho en este tipo de indicios astronómicos y atmosféricos y geológicos en este caso. Entonces también les hizo suponer que ahí había pues algo más, ¿no? Que realmente era el Hijo de Dios, como después comentaron algunos de los testigos presenciales. Lo del terremoto es algo curioso porque a lo mejor muchos oyentes no se han percatado de ese simbolismo, pero en esta Semana Santa, en muchísimos lugares, como en Tobarra, en Ellín, con esas famosas tamborradas, y por supuesto en todo el Bajo Aragón con las tamborradas famosas, esos redobles de tambores casi que llegan al éxtasis, se ha hecho estudios muy detallados y desde mi punto de vista, pues con cierto interés, donde se habla del simbolismo del ruido estrepitoso que se produce durante estos días. Y ese ruido vendría un poco recogido en el terremoto o en el seísmo que se produjo pues momentos después de la muerte de Jesucristo. Es decir, como ese rumor sordo de la tierra, como ese quejido que demostró la naturaleza o Gaia, ¿no?, por la muerte del Hijo de Dios, de Jesucristo, es lo que con los redobles de tambores de alguna forma se está perpetuando año tras año para recordar el momento de ese seísmo geológico. Bueno, es un apunte que sí me parece curioso porque en algunos de los tratados que yo he leído sobre la Semana Santa, y cuando se habla de estas Semanas Santas insólitas y sobre el simbolismo, pues se recoge, y me parece que con cierta coherencia. Y sería, pues eso, ya te digo, un poco reflejo de ese incidente geológico. Por cierto, Carlos, que los romanos permiten descolgar el cuerpo de Jesús, lo permiten y dejan que lo hagan los suyos y le dejan ese enterramiento, le dan ese último honor, ¿no? Para ellos eso no era un problema. Importante. Los romanos eran, como he dicho antes, gente práctica, sí, y a ellos lo que les importaba era acabar con el problema. Por supuesto, la resurrección de la tradición católica y cristiana para ellos no importa en absoluto. No importa. Además, ni la tenían en cuenta como posible. Permíteme, Carlos, apuntar algo sobre lo que después hablaremos, pero que sirve para irritar un poco las conciencias, ¿no? Uno de los responsables de ese descenso de la cruz y de su posterior ocultamiento del cuerpo, y digo ocultamiento con todo lo que significa, es José de Arimatea, que es otro personaje es el poderoso que recoge, según y la rico. leyenda, la sangre. Efectivamente, otro personaje poderoso y rico. Muy poderoso. En ese momento, al que le van a dejar hacer lo que quieran con el cuerpo. Y luego ya, una vez sugerido... puntos suspensivos, ¿no? Los puntos suspensivos... Y ahí empieza la leyenda del Grial. Empieza la leyenda del Grial porque, según la leyenda, él recoge la sangre en la copa, en la copa de la última cena. Y es curioso porque lo que ha dicho Bruno obedece a la imagen del doble juego de la colonia, que volvemos de nuevo al principio. Las personas poderosas gozan del favor del ocupante, y al mismo tiempo que gozan del favor del ocupante, reciben a cambio de la ayuda que prestan, pues bueno, la posibilidad de hacer algunos servicios que hacen a cambio, pues ellos obtienen ciertos beneficios. En ese caso, para los romanos, no era ninguna molestia que un prohombre de la zona, una persona influyente, se encargara del trabajo. Total, ¿qué más daba? El problema estaba solucionado. No iba a resucitar porque no había sido un juicio religioso. Exacto. Ni pensaban que era un Mesías. Y tampoco querían de verdad la resurrección, los romanos, con lo cual carecían del problema. Con lo que le permiten un enterramiento digno. Le permite un enterramiento digno, y entonces, y digo curiosamente, viene la primera de las contradicciones de los evangelios, de los 4 autorizados, sobre la resurrección. Y es que Jesús anuncia que resucitará al tercer día. Pero la verdad es que se adelantó mucho, porque resucitó a las 36 horas aproximadamente. Por de pronto ya empiezan ahí el conflicto. Bueno, ahora lo que voy a decir
no es un testimonio serio, en el sentido que lo digo como una opinión más. La resurrección puede ser muy puesta en duda. Es decir, hay enormes elementos de juicio muy sólidos para considerar que no. Pues te cargas las bases del cristianismo. Claro, lo sé. No, pero se carga la única base del la única base del cristianismo cristianismo es esa. O al menos que sí resucitó, es decir, si se produjo una resurrección. Perdón, se carga la única base de... Y hay, No, sí no que es es un la matiz. base, ya sabéis. No, pero la gran base Su sobre la mensaje que... para mí es la base del Sí, cristianismo. pero para ti. No, Jesús, pero no es esa. para ti, tú lo has no dicho. es ese. No es ese por una razón, porque Claro, la y para resurrección... todo, yo creo, ¿no? No, es que quiero decir que es que se entiende la resurrección como física. Claro, Pero es que los propios evangelios, es decir, hay contradicción entre ellos. Es decir, entre Mateo, Juan, es decir, no dicen algunos de ellos, no parece indicarse que sea una resurrección de una persona en cuerpo, sino que parece hablar de algo parecido a un espíritu. Hombre, yo le di más importancia a la resurrección del alma, ¿no? Exacto, eso es lo importante, porque es la definición de que el alma del hombre es inmortal. Eso es. Yo, sin embargo, soy Eso es- mucho más materialista en ese sentido, ¿no? A mí Hombre, me es que la interesa... prueba es muy- A mí me sería interesa tremendo. Jesús si me lo sostiene algo verdaderamente deslumbrante, ¿no? Y una resurrección física de Jesús para mí sería deslumbrante y para mí me haría creer en la naturaleza no Divina. humana o divina o sobrenatural o lo que queramos, ¿no? De este personaje. Y hay un detalle muy significativo, ¿no? Y volvemos a la Sábana Santa. En la Sábana Santa hay dos tipos de imágenes grabadas y plasmadas. Una de ellas es, digamos, la silueta y la imagen de la persona. Sus dos piernas, su tronco, su cabeza, sus ojos, su nariz. Un momento, Esa Bruno, ima- porque seguro que todo el mundo sabe lo que es la Sábana Santa, pero expliquemos un poquito qué es. La sábana santa se supone que es la sábana, La mortaja. la mortaja, en donde Jesús fue envuelto después de ser desenterrado, después de habérsele sido colocado sobre el rostro lo que hoy se conserva en Oviedo, teóricamente lo que hoy se conserva en Oviedo, el pañolón de Oviedo, el sudario de Oviedo, posteriormente, después de ese traslado al sepulcro, allí es depositado en el sepulcro, en el interior de esa mortaja. Y se supone que esa mortaja como desinflada, como si lo que hubiera dentro se hubiera esfumado, es lo que posteriormente encuentran y lo que genera la hipótesis de que Jesús ha salido de ese sepulcro Ya deja una huella. y ha dejado esa huella, esa demostración, esa prueba. Y si hoy es una prueba, es casi como un as en la manga, ¿no? Que hubiera perdurado hasta nuestros días. Y tiene infinidad de incógnitas, pero una de las más interesantes y una de las aportaciones más sorprendentes que para mí ha legado la Sábana Santa son esas dos tipos de imágenes. La primera, la que no está formada por contacto, la que corresponde, digamos, a la imagen física de Jesús. Eso no está formado por contacto directo, es una chamuscadura, la imagen de los ojos, de la nariz, de la barba, del pecho, de las piernas, esas no están formadas por contacto directo, no sabemos cómo se formaron. Las otras, las que son imágenes, las que son las huellas de la sangre que aparecen en un plano mucho más cercano en la Sábana Santa, sí están formadas por contacto, sí es sangre real y se ha encontrado esa sangre y se ha analizado y se sabe de qué grupo es esa sangre, y de ese grupo AB que curiosamente Es la el donante misma. universal, además. Efectivamente, y que es un tipo de sangre muy poco habitual, pero más propio que ningún otro sitio, precisamente en Palestina. Bueno, ¿no? ahí es donde yo, curiosamente, no estoy especialmente de acuerdo. Bueno, yo, antes que nada, tengo que decirlo, si estoy de acuerdo con Jesús en que la Sábana Santa es, junto con el pañolón de Oviedo, probablemente la reliquia más importante, bueno, sin duda, es la reliquia por esencia. Y ya lo digo antes que nada, me parece imposible falsificar. Imposible de falsificar. Absolutamente. Es decir, me daría horas discutir el porqué, pero vamos, esta la cantidad de detalles que aporta. Y sobre es todo detalles tan nimios como Claro. esas imágenes de sangre que parece que Eso no, es. pero esconden todo un código secreto, ¿no? Pues- Un código secreto hasta el punto de que revelan que si alguien la falsificó hace 500, hace 600, Era un hace genio 700, absoluto de todo. Era un genio absoluto que sabía lo que muchos siglos después descubrió Miguel Servet, que era la Y hasta circulación los de la golpes, sangre. por ejemplo, el ejemplo de los golpes que comentabas antes, la posición Efectivamente. de los golpes, Me parece el por qué lo que se le colocó en la cabeza era un casco en una corona de espinas. Exacto. Es decir, los datos que aporta son tan tremendos y tan inmensos que es muy, muy difícil hablar de una falsificación. Creo que merecería un programa por sí solo, la Sábana Santa, y los intentos de demostrar que no corresponde a lo que aparentemente creemos, creo, los que estamos aquí, que corresponde. Claro, ya lo creo. pero es que Una traza de pigmentación, por ejemplo. Claro, entre otras es una cosas. entre otras cosas, y donde aparece ese óxido de hierro al que se aferraron algunos, el único especialista que disentió dentro del STUR, del comité oficial, aparece justo en un lugar en donde no hay imagen, donde no hay impronta, con lo cual no parece haber interferido en esa imagen
imagen, pero esa sangre, después de los análisis, los múltiples análisis que se realizaron, esa imagen que se formó por contacto necesitó de un tiempo necesario. Eso no se forma en 1 minuto, ni en 2 minutos, ni en 1 hora, ni en 2 horas. Y se analizó cuánto tiempo era necesario para dejar plasmada la sangre de la misma forma en la que se encuentra la sábana. Y esos análisis llegaron a la conclusión de que el cuerpo que envolvió esa sábana estuvo envolviéndolo aproximadamente entre 32 y 34 horas. 32, 34 horas, lo que nos aproxima a la teoría. A las 36 horas de la supuesta resurrección de Jesús, ¿no? Que es lo que hay transcurre entre la muerte y la resurrección. Ese detalle tan nimio no pudo haberlo previsto falsificador de ningún tipo, y menos Leonardo, ¿no? Que es el que han propuesto. No, eso es absurdo. Por cierto, ¿había lectones en las cuencas oculares? Lectones, me refiero a la moneda oficial de sí, ritual efectivamente, judío. una de ellas se han podido ya, digamos, casi fotografiar, ¿no? Y una de ellas muestran a Tiberio, son algunos símbolos de la época, y parecen monedas acuñadas en el año 30. Año 29 y año 30, ¿no? Lo cual lo aproxima mucho a la primera de las fechas de la posible muerte de Jesús. Sí, lo que estaba ¿no? claro es que era la época de Poncio Pilato. Eso estaba clarísimo. Tenían pues, ¿no? un diámetro de 15 milímetros, que es lo que, bueno, había también una especie de ritual, de liturgia judía, que era colocar estas monedas por eso en los párpados. Claro, por eso no se percibe el globo ocular a la perfección en la sábana, que es algo que inquietó durante muchísimo tiempo. Eso le da credibilidad, fíjate. Como le da credibilidad, por ejemplo, el hecho de que nadie haya percibido las orejas en el rostro de Jesús, ¿no? Entre otras cosas porque llevaba, como cualquier otra persona que muere en esas circunstancias, para que no se produjera el desprendimiento mandibular y esa imagen absolutamente horrible, ¿no? De la persona fallecida, y sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Llevaba una especie, digamos, de pañolón que le sostenía desde la parte de arriba de la cabeza hasta la barbilla, y que le tapaba las orejas. Por eso, para sujetar la mandíbula, por eso no aparecen las orejas en la sábana de Santa. Años después, sobre todo después del año 1945, muchos científicos decían que esa impregnación solo la puede haber ocasionado una explosión casi nuclear, ¿no? Más que eso, yo creo que sí, lo decían, era una energía tan poderosa que pudiera... La verdad es que no se sabe cómo se impregnó la sábana santa. Sí. Y los estudios que intentaban demostrar que era del siglo XIII es lo que hablamos hace poco en la emisora. Si es del siglo XIII, yo quiero conocer al que lo ha hecho. Al que lo ha hecho, sí. Es uno de los argumentos que se daban precisamente para, bueno, eliminar un poco esa hipótesis científica, que hasta no se demuestra lo contrario, pues sigue en vigor esa prueba del carbono 14 que se hizo en noviembre del año 1988 por esos 3 institutos o laboratorios, el de Zurich, el de Oxford y el de Tucson, donde dijeron pues eso, que era una falsificación medieval entre los años 1360 y 1390, por lo tanto ya Leonardo da Vinci queda descartado. Bueno, pues una de las cosas que comentaban pues gente seria que se ha acercado a la sábana santa pues para analizarla, pues eso, desde otras perspectivas, dijeron que el carbono 14 no sería eficaz en este caso por cuanto una potente radiación desconocida, como posible causa de la formación de la imagen de Jesucristo, provocaría un aumento desmesurado de la cantidad de carbono 14 en el lino, rejuveneciéndolo cientos de años. Y esa podía ser un poco la explicación racional que se dio al por qué salían estas dataciones medievales. Y si a eso sumamos que la sábana santa, aparte de del rejuvenecimiento que fue provocado por esa extraña radiación, no es un objeto descubierto recientemente y que haya estado enterrado al margen de cualquier tipo de contaminación, sino que lleva por lo menos 600-700 años siendo expuesta abiertamente, siendo tocada por los fieles, siendo lavada con aceite, estando sometido por lo menos a un par de incendios graves que... el incendio está lógicamente provoca un aumento de la cantidad de carbono y por lo tanto un rejuvenecimiento. Hay una serie de factores contaminantes. Además del que ya de por sí pudo haber sido la causa de la formación de la imagen, que hacía inservible la datación por medio del carbono 14 de la sábana de Turín. Bueno, de todas formas, Bruno, para que quede claro a nuestros oyentes, hay que decir que la sábana santa es ahora mismo un objeto que no se discute. El Vaticano no discute la autenticidad de la sábana santa, ¿no? Bueno, la posición del Vaticano es muy ambigua, tremendamente ambigua en este sentido. Pero ¿no? Protege la sábana santa, ¿no? Protege y la custodia. Yo no sé actualmente cuál es la situación, pero yo creo que ya está totalmente donada al Vaticano, por lo menos la custodia y la protección ya no pertenece a la familia. Exacto. Entonces, yo creo que la posición del Vaticano en este sentido es tremendamente ambigua. Por razones además de peso, ¿no? Y respetables, ¿no? Si un día se demostrara que, aunque el Vaticano, ojo,
ha sido quien ha permitido en su momento que fuera analizada científicamente, pero quien nunca se ha manifestado abiertamente. Reliquia son las últimas declaraciones del Papa que se conocen bien. Es que la reliquia no tiene nada que ver con la realidad. Exacto, pero reliquia es... ¿A qué te refieres? ¿No? Podríamos preguntarle al Papa. ¿A reliquia es según todas las reliquias o a reliquia es como auténtico objeto que estuvo en contacto con Jesús de Nazaret? ¿No? Esas son las últimas declaraciones que se conocen del Papa respecto a la sábana de Turín, que va a volver a ser expuesta este año. Sorprendentemente, 2 años después tan solo de la última presentación pública, va a volver a ser nuevamente este año expuesta. Toca, Bruno, el 2000. El 2000 toca, evidentemente, y hay muchos rumores, muchas sospechas sobre la posibilidad de que durante unas horas se ceda, ¿no?, a los científicos para que puedan analizarla, ¿no? Lo que ocurre que lo que era algo de mucho peso hace 2 años, la posibilidad de que en la exposición del 2000 fuera cedida a los científicos, poco a poco, en falta de una decisión más determinante por parte de la Iglesia, va perdiendo fuerza, entre otras cosas porque la sábana santa está metida en una cámara de gas radón que hay que destruir para poder sacar, ¿no? Y algo que han colocado y que colocaron dentro de esta cámara para ser expuesta hace 2 años, ¿no? Por lo tanto, parece ser que una resolución definitiva en torno a la sábana santa de Turín va a tardar tiempo en ver la luz, pero sigue habiendo investigaciones porque se puede trabajar sobre fotografías, sobre muestras adheridas y sobre otras muchísimas cosas. Por tanto, cuando le preguntan al Vaticano sobre la sábana santa, dice, reliquia es. ¿Por qué te interesa tanto a ti, Jesús, el pañuelo de Oviedo? Me interesa muchísimo porque yo ya lo he dicho más de una vez además, que para mí son las 2 únicas reliquias a tener en cuenta de esas reliquias que se atribuyen a Jesucristo, ¿no? Y me interesa muchísimo precisamente por las similitudes que tiene con la sábana santa. El pañolón de Oviedo, que en algunos casos se ha pensado con una especie como de Verónica, ¿no?, donde quedaba reflejado el rostro de Cristo, y nada más lejos de la realidad, porque las Verónicas que conocemos en España, pues hay 2 muy representativas, que es la de Alicante y la de Jaén, no se parecen en nada a lo que ha quedado impregnado en este pañolón de Oviedo. Y digo que no se parece nada porque, así como en Jaén o en Alicante, pues se ve claramente que es un rostro humano, barbilampiño, muy pequeño, ¿no?, en lo que es una proporción humana, y por lo tanto, pues con claros signos de pintura. Y eso es una reliquia, en el fondo. Bueno, pues el que crea que eso es el santo rostro de Jesucristo, pues allá él, porque incluso desde el término Verónica, desde el punto de vista etimológico, pues ya deja mucho que desear, porque Verónica, que sería realmente un poco, pues lo que significaría sería la verdadera imagen, ya se da de tortas un poco con los evangelios, porque en ningún momento se menciona ninguna Santa Verónica que le enjuague el rostro, ¿no?, cuando está casi desvalido, y que quedara impregnada esa imagen en ese lienzo. Bueno, eso solo se dice en los apócrifos, no se dice en los evangelios canónicos. Pero bueno, con independencia de eso, que ya digo que es un dato para mí menor, cuando hablamos del pañolón de Oviedo, no estamos hablando de una Verónica, de un pañal donde quedara reflejada su cara, en absoluto, porque lo que se ve son manchas sanguinolientas, pero indefinidas, ¿no?, de unos contornos muy indefinidos. Y eso para mí también le da cierta credibilidad. Estamos hablando del pañuelo de Oviedo, que se conserva en el Arca Santa de la Catedral de Oviedo, junto a la Cruz de la Victoria, uno de esos objetos curiosos y religiosos que tiene bastante historia. Y lo que muy poca gente sabe es que también se le hizo la prueba del carbono 14. Sabes que cuando el Vaticano pues decide hacer la prueba del carbono 14 a la sábana santa, pensaba que iba a dar pues una autenticidad, de que era del siglo I, y por lo tanto pues era la confirmación de que por lo menos una reliquia era auténtica, porque es bueno comentar que para el Vaticano reliquia es todo aquello que promueva la fe del creyente, con independencia de que sea auténtica o no sea auténtica. El Vaticano sabe perfectamente que prácticamente todas las reliquias que se atribuyen a Jesús y a la Virgen, no estoy hablando de reliquias de santos, pues son falsas, ¿no? Lo sabe perfectamente, pero sí autoriza pues que se mantenga ese culto. Pero en el pañolón de Oviedo ocurre una cosa. Cuando se dan cuenta de lo que ocurre con la sábana santa, cuando estamos hablando del año 1988, y se llevan pues un verdadero jarro de agua fría, dicen que no es del siglo I, sino que es de una época medieval, pues pensaban que ya el pañolón de Oviedo no se debería someter a la misma prueba del carbono 14 para no llevarse también esa desilusión, ¿no?, porque pensaban hacer las 2 cosas prácticamente a la vez. No obstante, en el año 1994, y casi a escondidas, digo casi a escondidas porque es un dato poco conocido, el Centro de Sindonología de Turín sometió este lienzo a la prueba del carbono 14, y los resultados fueron, una vez más, insatisfactorios, fíjate, porque la datación cronológica era del siglo VII, muy anterior a esas dataciones de los 3 laboratorios que dataron la sábana santa en la Edad Media, pero
desde luego, pues tampoco cuadraba, ¿no? Claro, aquí entramos en ya casi en una cuestión de fe. Fíjate que a pesar de lo heterodoxo que soy en muchas cuestiones de religión y de fe, sí sigo manteniendo que tanto la sábana santa como el pañolón de Oviedo pues son reliquias auténticas, y pongo lo de auténticas entre comillas, porque las manchas de sangre, curiosamente, que se han detectado tanto en la sábana santa como en el Santo Sudario de Oviedo, corresponden a la misma persona según determinó el Centro Español de Sintonología, el CES, ¿no?, en el que participan pues 35 científicos de diversos países y de diversas especialidades. Y ya se ha apuntado antes el grupo sanguíneo al que pertenecerían los dos. Estamos hablando del grupo AB. Bueno, pues tanto en el lienzo de Turín como en el lienzo de Oviedo, las dos manchas sanguíneas corresponderían al mismo grupo, lo cual a mí me deja bastante sorprendido, ¿no? Hay otro dato muy significativo de la similitud entre la sábana santa de Turín y el pañolón de Oviedo. Lo aportó hace tan solo también unos años, porque el sudario de Oviedo permaneció en el ostracismo durante muchísimo tiempo, y muy poca gente se fiaba de él, hasta que alguien dijo, precisamente los investigadores del CES, del Centro Español de Sintonología, pues vamos a investigarlo y vamos a hacer unas pruebas. Ahí comenzaron las sorpresas y comenzó a tomar crédito. El crédito del pañolón de Oviedo es todavía mucho más reciente que a gran nivel, ¿no? Sí. Que el de la sábana santa. Y uno de los científicos que aportó su grano de arena muy relevante en ese sentido es Alan Wanger, que es un experto norteamericano que ha colaborado con la policía, por ejemplo, en comparar imágenes. Si dos imágenes tienen una misma fuente común, si una fotografía o una fotocopia de una fotografía difusa corresponden a una foto de la cual se conoce la identidad de la persona fotografiada, es decir, comparando puntos, digitalizando ambas imágenes, llega a la conclusión si dos objetos han estado en contacto con la misma fuente, con el mismo icono representativo, ¿no? Y en esta ocasión, Wanger encontró hasta 100 puntos de coincidencia, 120 puntos manchas o puntos de coincidentes entre la sábana santa de Turín, y hablamos únicamente de la parte del rostro, no de toda la sábana santa de Turín, sino 120 puntos coincidentes entre ese rostro de la sábana de Turín y entre el rostro que se deduce de las manchas de sangre del pañolón de Oviedo. Prueba más que suficiente a nivel judicial para decir en Estados Unidos, porque él ha colaborado en pruebas judiciales en este sentido, y creo que le han exigido, no sé si son 70 puntos coincidentes en casos similares y de las mismas características. Con eso sería suficiente para que en un juicio se determinara que sudario de Oviedo y sábana santa de Turín estuvieron en contacto con el mismo rostro. El santo pañolón, la sábana santa, estamos hablando en este programa especial Misterios de la Semana Santa. Yo creo que casi estamos, y sin el casi, rindiendo un homenaje a la figura de Jesús, solo por lo que pasó ese hombre, el hijo de Dios. Hablando de esa cronología que le rodeó, hablando de la muerte, la pasión, la tortura a la que fue sometido Jesús, cómo fue llevado a la cruz, en qué condiciones murió, cómo fue enterrado, los objetos que le rodearon en su muerte, cómo se ha analizado después, lo de la sábana santa, el pañolón y otras cuestiones como los clavos. Caramba, es que el catálogo que nos dabas, Jesús, era impresionante. Tenemos todas las posibilidades, estaban en ese catálogo, todas, ¿no? Todas estaban ahí, sí. Por eso intenté ser exhaustivo, pero me parece que muy representativo. Muy representativo. Pero llegamos, Sir Charles Canals, llegamos al momento de buscar el Grial, que es yo creo que el objeto o la situación más buscada, más anhelada por todos los buscadores de cosas en este mundo, ¿no? Es el objeto sagrado más buscado porque es un objeto simbólico. Simbólico. Claro, decíamos antes que el Grial representa la pureza absoluta. Es la simbología del ser humano como ser espiritual y no como ser físico. En ese sentido, el Grial se convirtió en un mito medieval, porque enlazó con ciertas tradiciones del occidente europeo. Hay que tener en cuenta que el Grial es un mito occidental. Es el mito occidental por esencia, el auténtico, el que se generó y nació con el cristianismo en la parte occidental del antiguo Imperio Romano y en el norte de Europa. Y incluso su nombre, y luego comentaremos también la variante más rara, la de la sangre real, el nombre parece tener una clara etimología de origen francés o inglés, pero llevado a través de invasores normandos, es decir, al fin y al cabo una derivación del francés, que parece ser significa grial o gral, algo parecido a plato, escudilla. Eso ya por de pronto nos rompe un poco la imagen clásica de la copa. Porque si procede de una palabra que significa escudilla, tal vez no tuviese la forma que habitualmente estamos acostumbrados a imaginar. Una especie de copa, más o menos de oro o de bronce, en la cual, como decía al principio, José de Arimatea recogió la sangre de Cristo. ¿Por qué en Occidente? Que esa es otra cuestión.
Todos los mitos griálicos hacen referencia a su encuentro en puntos situados en el occidente europeo. Es bien conocido que en España hay varios griales auténticos. Entonces, bueno, pues de los varios griales... Sí. No tiene nada que ver, los griales siempre son auténticos. Entonces, hay varios griales auténticos y no son los únicos que hay en Europa. Cuando digo que se mezcla con tradiciones occidentales es que entra de una manera muy poderosa la mitología residual que quedaba en el occidente céltico de Europa, principalmente en las islas británicas y en el occidente francés, en Bretaña, es la misma mitología, al fin y al cabo, impregnó de una forma muy intensa toda la cultura caballeresca que nacía en la Aquitania del siglo XII y que se basa fundamentalmente en una tradición muy importante que nace de los siglos VII y VIII. Es decir, el mito griálico es un mito reciente. A nadie se le ocurrió en tiempos de Constantino, cuando el cristianismo pasa a ser religión oficial del imperio, hablar del grial como un objeto de búsqueda. Pero llega Arturo... Exacto, se cruza y se mezcla con las tradiciones artúricas de la llegada, que es una tradición que no solamente existe en las islas británicas. Habitualmente se olvida, por ejemplo, en España, y son nuestros vecinos, que una de las tradiciones griálicas más fuertes, en el sentido del rey que va a retornar, la tienen nuestros vecinos portugueses, con el mito del rey Sebastián y el Quinto Imperio. Es decir, el rey que desaparece en un momento dado y promete volver en el futuro cuando su nación o su país lo necesite. Entonces, eso, más la búsqueda del objeto de poder que le da la espiritualidad al ser humano, la búsqueda muy druídica, por cierto, es lo que conforma a lo largo de la Edad Media el mito del grial. Y para ello utilizan una tradición cristiana. Una tradición cristiana más o menos inventada. Cuando digo más o menos inventada, es que sobre el grial hay una especie de reconstrucción, que es lo que le concede a un objeto un poder divino. Eso es. Que es lo más, para mí, más interesante del mito del grial. Es que muchos no buscaban el simbolismo, buscaban el simple objeto. Sí, pero ¿no? es la búsqueda errónea. Por eso, por ejemplo, y no es una broma, en la película de Spielberg, y Spielberg es judío, no cristiano, pero sí vive en una cultura protestante y además anglosajona. Te refieres a Indiana Jones. Claro, ¿no? repite y explica muy bien las dos variantes. Los malos, los que buscan el grial como objeto de poder, como objeto inmortal, son los nazis. Los buenos, es decir, la comunidad, la cofradía que defiende el grial, lo protege porque entienden que es algo meramente espiritual y que tiene que estar fuera del alcance de los seres humanos en su peor variante, en la versión negativa y meramente material. ¿Pero existe el grial? ¿Existe el...? Acabo de decir que hay dos auténticos en España, claro. Hay dos auténticos en España. Claro que existe. El de Valencia, ¿y cuál más? El de Valencia es auténtico. Sí. El auténtico oficialmente. Es como la Sábana Santa. ¿Cuántas hay oficiales? Oficiales solo hay una. En eso, fíjate que está de acuerdo prácticamente todo el orbe cristiano. ¿Y por contacto? Exactamente. ¿Ves? Por Una eso digo que cosa. son cosas distintas. La Iglesia reconoce como reliquias a todos los griales. Ya estén en Francia, en Inglaterra o en España. Porque son reliquias, en el sentido que son objeto de culto. Sí. Cuéntanos esa historia de la Sábana Santa por contacto. O sea, si una sábana entra en contacto con la auténtica, también es una reliquia, también es considerada como una reliquia. Bueno, la verdad es que, fíjate, eso es una de las variantes que posiblemente muchos oyentes no conozcan. Cuando se habla de Sábana Santa, a diferencia de otras reliquias, donde, bueno, todo lo que sean lignum crucis o clavos o espinas, pues todo el mundo considera que el suyo es el auténtico, en Sábanas Santas no es así. Ya te digo, todo el orbe cristiano está de acuerdo que el auténtico, ya digo auténtico entre comillas, ¿no? Es el lienzo de Turín. Y punto. Todas las demás sábanas santas, que hay muchísimas, en muchísimas partes de Europa, en Italia tienen un montón de ellas, en Francia no te digo, y en España, pues una investigación que hicimos Javier Sierra y yo para el libro de la España extraña, pues localizamos nada menos que 25 de estas sábanas, en ningún caso las consideran auténticas. Y entonces aquí entramos en el otro fenómeno, es decir, las consideran, sin embargo, sagradas, las consideran reliquias, y las consideran con un alto valor espiritual y hasta curativo, ¿no? ¿Por qué? Por el contacto. Es decir, ¿qué se diferencia de una sábana o una copia auténtica, ya digo, de la sábana santa de Turín, de lo que sería otra sábana santa cualquiera? Sencillamente que esa sábana que se custodia y se venera en alguno de los templos religiosos es porque en algún momento de su historia ha estado en contacto con la original. ¿Qué se entendía por contacto? Bueno, pues estamos hablando de copias de sábana santa pues hechas a lo largo del siglo XVI, siglo XVII, donde pues un pintor, algunas veces habilidoso y otras veces pues bastante burdo, intentaba hacer una copia del original pues como podía, ¿no? Y bueno, con mejor o peor pericia, una vez que estaba terminada, la ponía en contacto con la sábana santa de Turín. Y a partir de ese momento se consideraba una especie de acto de magia simpática. Por ese contacto entraba todo el poder sagrado que tuviera la sábana santa de Turín, entraba a la sábana por contacto, a la copia de la sábana. Y entonces en ese momento se mandaba pues a la iglesia tal o al templo o a la catedral que fuera y se empezaba a venerar.
Entonces, claro, eso ha generado pues muchísimas anécdotas, porque sabe que hay algunas copias de sábanas santas pues incompletas, porque en ese momento había inestabilidad política y militar y tenían que salir un poco tarifando y dejaban la sábana pues como podían, ¿no? De alguna manera. Y para determinar casi la autenticidad de esas sábanas santas por contacto, se sometían a veces a determinadas pruebas. ¿Qué pruebas eran? Pues tenía que tener las mismas cualidades sagradas que la sábana santa de Turín. Como la sábana santa de Turín se sabía que era incombustible en fuego, pues entonces en algún caso se sometió a una chamusquina deliberada a copias de la sábana santa y se quedaron sin ella. Entonces ahí veían que lo del contacto dejaba mucho que desear. Sin embargo, en otros casos sí hay, dentro de esa leyenda, ¿no?, que rodea muchísimo de las sábanas santas, pues sí dicen que no se quemaba y que además otorgaba pues una serie de, bueno, pues, de beneficios, en este caso curativos, ¿no? Porque era una sábana santa, una copia de la sábana santa a la que se imploraba, se rogaba y además pues se pedían curaciones, en algunos casos milagrosas, y en muchos casos hay verdaderas tradiciones milagrosas y casi se puede decir que milagreras alrededor de las copias de la sábana santa, pero repito, en ningún caso piensan que sea la auténtica. Como los cálices, ¿no, Carlos? Claro, no, en el caso del Grial iba a decir que el Grial surge como leyenda tal y como lo conocemos hoy con las novelas griálicas que empiezan con Perceval en el siglo XII, pero en realidad se basa en un evangelio apócrifo, el evangelio de Nicodemus, que tuvo una gran difusión en lo que era en la Inglaterra del siglo XII, la Inglaterra recién ocupada por los normannos. En ese evangelio apócrifo, que también se inspiraba en una obra que se conoce, que se llama Vindicta Salvatoris, en la cual habla de los últimos tiempos o del fin de Jerusalén, se decía que José de Arimatea recogió el cáliz y lo guardó. A partir de ahí, y una vez que se genera el ciclo de la búsqueda del Grial, es decir, de los caballeros que obtienen la pureza a través de la localización del cáliz de Cristo, se abre un proceso que ha impregnado de tal manera la civilización occidental que Carl Jung estaba convencido que el mito griálico forma parte del inconsciente colectivo de la totalidad de los habitantes de Occidente. Es decir, que es uno de los elementos básicos de nuestra cultura, aunque aparentemente es inapreciable. Digo aparentemente inapreciable, dado que nadie ha probado poder de verdad encontrar y demostrar que el que posee es el auténtico. Eso quiere decir que dejó de ser lo que era meramente una búsqueda material para pasar a ser una búsqueda espiritual. El momento en que se convierte en una búsqueda espiritual ya es o ya forma parte de lo que de lo que es el objetivo de una religión, que es la generación de la esperanza, de la creencia en algo, a través de un objeto que simboliza la adquisición de, bueno, en este caso, el estar en contacto con algo que estuvo en contacto con Jesús, que en el fondo es la misma causa que genera el culto y la creencia en cualquier reliquia, no hay ninguna diferencia. Desde luego, Bruno, ¿cómo era aquel ser, de 37 años, 36, 37 años, de 1,80 m, de formidable aspecto, que aguantó todo, hasta la heroicidad, que asumió su futuro, que asumió su presente, conocedor posiblemente de su pasado, que movió tantos y tantos escritos, tanta fe, tantas guerras en su nombre, porque también hay que decir eso. Tantas guerras en su nombre. En su nombre, ¿no? En su nombre. Ahí sí que eso de no utilizar el nombre de Dios o de Jesús en vano, ¿no? Se ha utilizado para hacer infinidad de barbaridades. Se sigue utilizando, y ojo, no quiero que nadie se sienta ofendido, ¿no? En estos días para hacer más barbaridades, ¿no? Afortunadamente en Manila no habrá crucifixiones este año, por fin, ¿no? No habrá ese trágico espectáculo que se hace pues para turistas, para que vayan a las televisiones y para que alguien haga penitencia de no sé qué, porque no hay penitencia, ni Jesús creo que la pidiera, ¿no? En su momento, y en su nombre se siguen haciendo auténticas barbaridades. Yo no estoy en absoluto, en nada, de acuerdo con todos esos espectáculos que se hacen en nuestro país y fuera, por eso, pero lo importante de este personaje es que no es necesario que sea ni el Hijo de Dios, ni divino, ni sagrado, ni nada para creer en él, ¿no? Porque es fundamentalmente como tipo humano y como personaje humano, pero como tipo, o sea, y con todo lo que implica esta palabra, lo que dijo sigue teniendo valor 2000 años después. Yo creo que es el fundamento de su base, porque yo creo que dijo poquísimas cosas y cosas muy sencillas, ¿no? De las que aún hemos tomado conciencia, y creo que
poder algún día llevar a cabo esa cosa tan sencilla como es la de pues respeta al que tienes al lado y quiérelo como te quieres a ti mismo, algo tan sencillo, tan vulgar y tan fácil de hacer, ¿no? Cuando hacemos todo lo contrario, hacemos lo difícil, lo duro, ¿no? Para estar tristes y para poner mala cara a alguien hay que mover 200 músculos y para echarle una sonrisa hay que mover tan solo 4 y eso es ciencia, ¿no? Pues poner en práctica esa ciencia es lo que pidió este personaje, que no es necesario ni siquiera que haya existido para crear en él. Jesús tan humilde, tan sencillo y tan grande, a la vez espectacular en cuanto a la concepción como ser humano. 2000 años han pasado, seguimos hablando, su mensaje está ahí clarísimo, cada día más claro, ¿no? Para mí sí, ya te digo que es uno de los personajes que me ha impresionado, ¿no? Desde todos los puntos, desde el punto de vista histórico, evidentemente, porque siempre me ha preocupado saber si realmente existió o no existió. Y he llegado a la conclusión, por supuesto, que existió. Y el mensaje, eso que hablaba yo antes, que bueno, pues aquí mis queridos contertulios me decían que lo importante siempre es la resurrección como base y fundamento de la cristiandad. Yo decía que para mí realmente, fíjate que es más importante el mensaje que transmitió, porque es un mensaje universal. O sea, yo creo que lo que hace grande a Jesucristo es que lo que él dice no es original, sino que es lo que dicen otros avatares. Esta palabra que suena un poco rara es pues esa palabra que se ha utilizado dentro de lo que es la tradición oriental como grandes personajes que de vez en cuando nacen en este planeta para anunciar a los seres humanos pues un tipo de mensaje de amor, un tipo de mensaje de luz y positivo de todos los puntos de vista que lo queramos ver, y que tiene que cumplir una misión. Es decir, son personajes extraordinarios de todas las vertientes y bueno, va sucediendo una serie de percances. Literalmente toda su vida pues es como está muy planificada, prácticamente se puede decir que desde antes de que nacieran, porque va cumpliendo distintas etapas. Es un poco la etapa del héroe que se da pues en algunos de los cuentos iniciáticos, ¿no? Desde un nacimiento milagroso hasta una serie de percances que le van ocurriendo a lo largo de su vida, por supuesto todos los milagros que va realizando y una muerte, en este caso injusta, pero gloriosa a la vez, ¿no? Entonces, para mí el mensaje que da es lo trascendental. Lo demás son circunstancias, anécdotas, pasajes que bueno, pueden entusiasmar o menos, pero me da igual, ¿no? El que hiciera más milagros, o que fueran creíbles, o que resucitara a los muertos, o que pudiera curar a un inválido, un paralítico, me da exactamente igual, porque lo que estaba diciendo era algo totalmente anodino, no era algo anodino, era algo insólito para la época, porque lo que estaba pregonando era ni más ni menos que el amor, y el amor además como arma fundamental, como arma poderosa, y como arma que al final la historia pues le da un poco la razón, ¿no? Cuando en el Evangelio de San Juan se dice que el amor os hará libres, es una verdad de esas totalmente para mí indiscutibles, porque se sabe perfectamente que el amor es lo que te da alas, que es lo que estaba predicando Jesucristo, y todo lo contrario, el odio es lo que hace a la gente ser más pequeño, al ser humano ser mucho más mezquino. Por lo tanto, todas las personas, todos los personajes como Jesucristo que predicaban amor y que nos decían que éramos algo más que simples seres humanos y que éramos seres divinos, para mí desde luego me merece todo el respeto y me quito el sombrero. Y desde el punto de vista de hermosas palabras, oye Jesús, hermosas palabras, desde el punto de vista de la historia, Carlos, fíjate que lo que bien pudo ser una pequeña historia local, de las tantas que se pudieron ocasionar en aquellos días, ¿no? Eso, ¿Cómo se propaga, no? Lo que demuestra es que el mensaje rompió para siempre, y cuando digo para siempre es que fue para siempre, lo que eran las categorías humanas del pensamiento. Cuando se dice a veces que el ser humano no ha cambiado nada en los últimos 4.000, 5.000 años y que permanece constante, eso no es cierto. El hecho simple de que alguien cambie el discurso clásico de los milenios anteriores por algo tan tonto aparentemente, como ha dicho Jesús, como simplemente predicar el amor y el respeto entre las personas, es un cambio tan radical en el concepto de visión de los demás. Una ruptura tremenda. Que no podemos darnos cuenta todavía hoy, aunque sí, indirectamente es obvio, dado el cambio social que supuso, que la figura de Jesucristo cambió para siempre la humanidad. Ello indiferentemente de que se utilizara su mensaje con fines distintos y que no se siguiera a rajatabla, sino que obviamente se desviara de una manera incluso a veces exagerada. Me estaba pensando que cuando Constantino vence en el Puente Emilio, a partir de entonces los cristianos ya nunca pudieron ser exterminados, porque los exterminadores eran cristianos también. Eso es una barbaridad. Pero eso no rompe para nada el mensaje de Jesucristo. Y además es curioso, y es que yo creo que con el paso del tiempo... Pero la ventaja está por encima de cualquier... Claro, es más fácil verlo. Es más fácil ver... Ahora mismo estamos diciendo que el ser humano se desvió. Pero nadie hubiera podido decir que el ser humano se desviara cuando no te desviabas de nada. Porque hasta Jesús nadie dio ese mensaje. Ese mensaje tan aparentemente sencillo.
Y la verdad... Buda lo hizo 500 años antes. Sí, claro, efectivamente, Buda. Pero Buda no el budismo después de él no constituye una religión, sino una filosofía de vida, que se aproxima absolutamente al cristianismo, al cristianismo esencial. Claro. Pero la verdad es que lo interesante de Jesús y la significación política y social que ha tenido es que detrás de él, y no sabemos por qué, no se sabe a ciencia cierta si con voluntad o sin ella, se generó una religión. Y esa religión, lo cierto es que para bien o para mal ha cambiado el mundo. Y otro aspecto fascinante es que estamos hablando de un personaje que reaccionaba como humano y como hubiéramos reaccionado cualquiera de nosotros. Cualquier persona con sus ideales seguramente hubiera entrado igual en el templo arrasando con todo lo que hubiera podido, ¿no? El hecho de esa aproximación a la reacción humana que él defendía, la reacción humana, incluso la de rabia, la colérica, que él manifestó, y por lo tanto él también en cierto modo la defendió, pues esa aproximación también a las reacciones humanas, por mucho que a veces estén equivocadas, pero como hechos comprensibles, también es algo a tener en cuenta para valorar el por qué este personaje ha influido tanto hoy día en Occidente. Hay otra encuesta, tú hacías alusión, Juan, al comienzo del programa, una muy significativa y que desconocía, pero que me parece fascinante, ¿no? Pero hay otra efectuada hace poco en un país, en Gran Bretaña, con creyentes. Solo uno de cada cinco creyentes creía en la resurrección física de Jesús, en la resurrección de Jesús. En definitiva, creía que era un símbolo espiritual, parte de su mensaje. Y sin embargo, 4 de cada 5 de ellos que no creían en eso, seguían creyendo en ese mensaje. Por lo tanto, estamos hablando de algo que trasciende a todo eso. En este planeta llamado Tierra habitan 6.000 millones de seres humanos, 6.000 millones de personas. 1.000 millones de esas personas siguen el mensaje de Jesús. 1.000 millones de personas. No está nada mal, ¿eh? Una sexta parte. No está nada mal. Lo que pasa es que la cantidad... la sexta parte más relevante del... Claro, pues digo que la cantidad, da igual que sean 1.000 millones, que sean 4.000 millones, no da credibilidad al mensaje. Y eso lo sabemos perfectamente. Puede haber grandes mayorías sosteniendo verdaderos errores, ¿no? No, es lo de menos, porque hay también otro tipo de mensajes, vamos a llamarles de amor, un poco crísticos, que tienen muchísimos menos seguidores. Porque ya digo que el caso de Jesús es un avatar más de los que han pasado por la Tierra y que también ha sufrido las mismas penalidades, pero es cierto que el número, pues bueno, sirve un poco para atestiguar la cantidad de creyentes que de una forma o de otra sigue ese mensaje, lo cual también es muy discutible, porque sabes que ese mensaje puro y duro realmente nos ha seguido, y las personas que sí lo siguieron, como fueron los cátaros, se fueron considerados unos herejes y fueron exterminados. Sí, y fueron al cielo, ¿no? Como todos. Y fueron al cielo porque ya lo decían, que Dios distinguirá a los que son suyos de los que no lo son. ¿Cuántas barbaridades? Claro. ¿Cuántas barbaridades? Y además, fijaros que nace la barbaridad en la toma de Albi. El obispo es el que toma la decisión, porque Simón de Montfort, el caballero normando que dirige la cruzada, le pregunta al representante papal, ¿qué hacemos con el ellos, que no? tiene que decidir. Y es el representante papal el que dice matarlos a todos y elegir a Dios en el cielo. Además, como anécdota, ahora San Francisco de Asís, en fin, está muy revalorizado y es uno de los santos más queridos dentro de nuestra santoral, pero no olvidemos que San Francisco de Asís estuvo a un tris de ser declarado hereje, sencillamente porque su comportamiento y sus ideas eran bastante anormales para lo que se llevaba en aquella época. Estamos hablando de una época en el siglo XIII, de una opulencia de la Iglesia, y este buen hombre estaba predicando precisamente todo lo contrario, volver a la Iglesia primitiva, a la pobreza cristiana, ¿no? Bueno, pues aquello no le costó la vida y, por supuesto, no le costó ser declarado hereje, pues por un pelo y por una serie de circunstancias que le dieron un poco después la razón, ¿no? Por lo tanto, ahora es paradójico un poco toda la evolución del cristianismo, pero desde luego muchas de las creencias que ahora sustentamos poco o casi nada tienen que ver con el mensaje crístico auténtico. Exacto, y de todas formas, muy perfectos. Jesús triunfará definitivamente cuando sea considerado un hereje. Cuando tomemos conciencia de que era un herejía, de que lo suyo entonces era una herejía, como es ahora una herejía, cuando tomemos constancia de esa posición de Jesús respecto a lo establecido, bueno, pues entonces quizás se produzca su total victoria, ¿no? Sobre la conciencia y las conductas de cada uno. Posiblemente, pero qué complicados somos, qué complejos somos los seres humanos, siempre malinterpretando todos los mensajes. Todos cuando son mensajes estupendos, benévolos, mensajes de paz, mensajes de evolución, pues malinterpretamos. El mensaje de Jesús se malinterpreta, el mensaje de Gaia se malinterpreta, el mensaje de cualquier cosa se malinterpreta, ¿no? Es que somos malos, somos enrevesados, Carlos. No, es que el mensaje es siempre el mismo, el mensaje auténtico. Sí, pero es que auténtico es que lo eres. Es que damos la espalda siempre, ¿no? Claro. Damos la espalda siempre al mensaje bueno, ¿no? Al mensaje positivo.
Yo creo que más que dar la espalda es que las circunstancias de los seres humanos no son las que son muy complejas. Y la verdad y lo cierto... Estamos condenados a la guerra, ¿no? Siempre. Yo creo que no. Yo creo que la guerra, como la esclavitud, es una convención social. Dudo que la violencia pueda ser eliminada más fácil, con la misma facilidad. Pero la guerra, el conflicto armado como la esclavitud, creo que son convenciones. Es decir, son instituciones humanas y pueden ser perfectamente suprimidas. Sí, llevamos en eso unos años. Creo que se puede de verdad, lo creo sinceramente. Exactamente igual, que creo que es muy difícil, aunque también creo que se puede conseguir el eliminar la violencia, porque la violencia influye en ya otro tipo de factores, desde factores sociales hasta factores incluso, iba a decir, personales, genéticos, es decir, de la propia persona, la locura, otras cosas. Pero lo que es la guerra y como la esclavitud o como otras maldades que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia, pues pueden ser suprimidas, todo es proponérselo. Hemos hablado del ser humano más genial que vieron los tiempos. Hemos hablado de Jesucristo, Jesús de Nazaret. La tertulia especial Zona Cero que hoy hemos planteado para todos vosotros en este tiempo especial de Semana Santa, este Viernes Santo, y hemos querido rendir homenaje y admiración a Jesucristo, uno de los principales líderes de la humanidad. Y todos de alguna manera hemos seguido o hemos intentado seguir su mensaje. Con Jesús Callejo, pues nada, muchas gracias. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, aquí estaremos hablando de estas cosas. Gracias, Carlos Canales. Hasta el martes. Ya preparando el monográfico. Ahí estamos. Gracias, Bruno Cardeñosa. A ti te veremos el miércoles y ya desde el lunes con la historia oficial. Efectivamente, en la historia oficial nos adentramos en años muy curiosos. Hay que estar atentos. Fijaos que llevamos años y años hablando de ese asunto cuando llega Semana Santa y siempre yo creo que hay un puntito en algún momento donde nos emocionamos más, ¿verdad? Siempre. Cómo no. Yo creo que es algo que nos toca nuestra fibra más sensible y cada uno tenemos nuestra forma de sentir y de vivir la Semana Santa. Sí. Yo confieso que me he llegado a emocionar en algún momento de esta tertulia en esta noche. Pues con estos tres estupendos asesores que tiene la Rosa de los Vientos, que tiene la Zona Cero, hemos estado conversando en torno a la figura de Jesús. Y ahora ya terminamos, llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después José Ramón Pardo os ofrece un magnífico especial musical.